bienvenidos. Yo solo un minuto, no voy a hablar nada más un minuto, para agradeceros a todos vuestra presencia y agradecer a Manuel Guzmán su participación en Encuentros Complutense, que es la segunda vez que lo hace, y de verdad que las dos veces con mucho éxito. Hoy además es un tema muy de actualidad por lo que ha pasado recientemente en Canadá y lo que está pasando también en España con la propuesta que se está haciendo y en la cual él forma parte de la comisión de expertos. Él le conocéis seguro todos, pero es catedrático de bioquímica de bioquímica y biología molecular de la Universidad Complutense. Un lujo para la universidad y un lujo para Encuentros Complutense, que es el departamento que se encarga un poco de difundir un poco lo que hacen nuestros profesores. Yo nada más, le doy ya la palabra, reiterando gracias a todas y a todos y gracias a Manuel. La tienes tú. Hola, buenos días. Muchas gracias a José Manuel, a Darío y a todo el equipo de Encuentros Complutense por esta amable invitación. Muchas gracias por asistir y un placer estar aquí con todos vosotros para intentar resumiros lo que sabemos hoy en día acerca del cannabis, cómo actúa en nuestro organismo y qué posibles indicaciones terapéuticas y riesgos asociados a su consumo puede tener. Como sabéis, el cannabis es la sustancia ilegal más ampliamente consumida en nuestro país. Se considera que hay aproximadamente 4 millones de usuarios y, por otro lado, habréis oído pues, la posibilidad de sus aplicaciones terapéuticas, que también en nuestro país estimamos que pueden beneficiar a entre 100.000 y 200.000 pacientes, aunque las estadísticas no están tan claras como en otros lugares del mundo. Bien, vamos a intentar definir un poco cuál es el marco de esta charla, las dos caras del cannabis, si queréis, que todos intuitivamente tenemos en la cabeza, el cannabis como droga, el cannabis como fármaco. Y bueno, vamos a intentar racionalizar un poco lo que conocemos para tener una opinión, digamos, más fundada, más crítica y sobre una base más sólida acerca de estas cuestiones. Bien, aunque hay muchísimas definiciones de droga y de fármaco, os traigo aquí una definición operativa que creo que es bastante comprensible también para todo el mundo, que nos puede ya situar un poco en este debate de droga versus fármaco. Realmente no intento dar una respuesta a la pregunta, obviamente. Lo podéis pensar ya, el cannabis se puede usar como droga, aunque sea entre comillas, y como fármaco, entre comillas. Pero bueno, vamos a intentar definir un poco más estos términos y ver cuáles pueden ser las sutilezas que diferencian o no ambos. Bien, según esta definición, como os digo, operativa, y creo que bastante entendible por todo el mundo, una droga de abuso, podría ser una sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos, es decir, una sustancia que afecta a nuestra percepción, a nuestro estado de ánimo, a nuestra conciencia, a nuestro comportamiento, que es susceptible de ser autoadministrada y que tiene potencial de generar problemas de abuso o de dependencia. Fijaros que según esta definición, la diferencia entre droga y fármaco no recae sustancialmente en una cuestión química. Mismamente, en el caso del cannabis, los principios activos del cannabis van a poder utilizarse como droga o como fármaco, van a ser los mismos principios activos. Eso sí, luego lo veremos, habrá matices en cuanto a la composición relativa de distintos compuestos en las preparaciones que se usan recreativamente y las que se usan en medicina. Pero al fin y al cabo los principios activos son obviamente los mismos. Por tanto, si son los mismos principios activos, su mecanismo de acción va a ser también el mismo, independientemente de que se utilicen como droga o como fármaco. La cuestión de droga versus fármaco tampoco, como podéis imaginar, es una cuestión esencialmente basada, o no siempre basada, en cuestiones, si queréis, clínicas o de seguridad. Incluso el cannabis en su uso recreativo, que está asociado a más riesgos en salud mental que su uso controlado, su uso medicinal, repito, incluso el cannabis recreativo está menos asociado a mortalidad, morbilidad, dependencia, abuso, etcétera, que sustancias que normalmente utilizamos como fármacos, especialmente los opioides, pero también psicoestimulantes, barbitúricos, benzodiazepinas, etcétera. Incluso socioculturalmente ha habido momentos, por ejemplo hace un siglo, en el cual el cannabis medicinal era legal en nuestro país y ahora ya no lo es. Y hoy en día, por ejemplo, en España es ilegal el uso de preparaciones medicinales de cannabis, pero en muchos países del mundo es legal utilizarlos. Incluso, como ha comentado José Antonio, desde un punto de vista recreativo, también hay países del mundo que tienen regulado el cannabis medicinal. El ejemplo más reciente es el de Canadá, ya un país del G7 que ha dado el paso adelante y desde ayer está regulado el cannabis, el consumo recreativo de cannabis en
en ese país. Bien, por tanto, las diferencias más evidentes entre un uso de una sustancia como solemos entender droga y como solemos entender fármaco son dos. En primer lugar, como veis ahí, la droga sería una sustancia de uso no médico, es decir, en principio no está su uso encaminado, dirigido a paliar o a remediar o a curar un cuadro patológico concreto. Se supone que un fármaco sí que lo estaría. Y en segundo lugar, la capacidad o no de ser autoadministrado, en el sentido de que sea un médico o un equipo de profesionales de la salud quien controle esa administración o que sea el propio usuario quien lo haga. Es decir, para entendernos, aunque como os digo es un concepto bastante operativo y siempre podemos encontrar excepciones, cuando hablamos del uso de una sustancia como droga, con todas las comillas que queráis poner al término, vamos a hablar de una sustancia no controlada médicamente y no dirigida a curar o a tratar o a remediar una patología concreta. Mientras que cuando hablamos como fármaco, estamos hablando de una sustancia que puede ser la misma que utilizamos como droga, pero que utilizamos bajo control médico, bajo supervisión médica y ya encaminada, más dirigida al tratamiento de un cuadro patológico concreto. Bien, una diferencia también crucial entre fármaco y droga y esencialmente, o de forma más amplia, entre una sustancia regulada y una sustancia no regulada, y esa es una de las principales razones por la que creo personalmente que los programas de regulación de sustancias psicoactivas son importantes, es el control de calidad del producto. En esencia, una droga se le compra al narcotráfico, mientras que un fármaco se le compra al Estado o a empresas privadas que están controladas en cuanto a calidad del producto por el Estado. Es decir, cuando uno toma cannabis y lo compra en la calle, no sabe cuántos cannabinoides tiene esa preparación, no sabe si esa preparación tiene contaminaciones microbianas, no sabe si esa preparación tiene pesticidas, restos de disolventes orgánicos, etc. Mientras que si uno compra un preparado medicinal de cannabis, en un programa, por ejemplo, de dispensación de cannabis medicinal por parte de un gobierno, como Canadá, como Israel y otros muchos, luego hablaremos de ello, pues uno asume que está comprando una sustancia donde sabe cuántos principios activos hay y sabe que es una sustancia que no va a tener contaminantes y por tanto va a ser apta para la salud. Bien, pues con esta pequeña introducción para saber un poco el marco de lo que entendemos por el uso de una sustancia controlada o no controlada, dirigida o no dirigida hacia el tratamiento de una patología, vamos a entrar ya en presentar a los principales actores de esta película, los principales componentes activos de la planta. Creo que todo el mundo sabemos que las plantas son seres vivos muy complejos, con un metabolismo secundario muy activo que da lugar a una gran cantidad y variedad de compuestos, mucho más que en nuestro organismo animal. Las plantas no tienen sistema locomotor, las plantas no tienen sistema nervioso, no tienen un sistema inmune propiamente formado como el nuestro, las plantas no pueden escaparse de los predadores y por tanto tienen que defenderse por distintos tipos de mecanismos y uno de ellos, el más versátil, es obviamente compuestos químicos que producen a raíz de su metabolismo secundario y que les permiten resistir cambios de temperatura, cambios de disponibilidad de agua y de nutrientes, les permiten también defenderse de los predadores. Muchos de los principales venenos que se han utilizado obviamente a lo largo de la historia proceden de las plantas. Y el cannabis, una de las 300.000 especies aproximadamente de plantas superiores que existen hoy en día en la Tierra, no es una excepción. El cannabis es una planta muy particular, con un metabolismo activo muy exacerbado, que da lugar a un gran número de compuestos de origen terpenoide y entre ellos unos que son exclusivos de esta planta. Y son además los que producen esa acción farmacológica tan característica de la planta en nuestro organismo. Por tanto, los compuestos exclusivos del cannabis responsables de su acción bioactiva son los que reciben el nombre de cannabinoides. Bien, los cannabinoides se empezaron a dilucidar en cuanto a su estructura química y sus propiedades físico-químicas, biológicas, etcétera, en los años 60. Ese fue el primer hito, digamos, de la investigación moderna en los compuestos activos del cannabis. En concreto, en los años 63 y 64, el grupo dirigido por el profesor Rafael Mechoulam de la Universidad Hebrea de Jerusalén empieza a caracterizar estructuralmente y, por tanto, a partir de ello, funcionalmente, los principios activos del cannabis. Hoy en día conocemos aproximadamente 150 cannabinoides distintos. Cada planta de marihuana es un mundo, produce un quimiotipo distinto de mezclas de cannabinoides y otros compuestos no cannabinoides, pero hoy en día existe un acuerdo muy amplio y todo el mundo, lo considera así, de que hay un cannabinoide que destaca sobre todos los demás.
es el cannabinoide paradigmático, el cannabinoide que tiene más abundancia en la inmensa mayoría de las preparaciones de la planta y el que a su vez tiene una potencia mayor en cuanto a acción biológica sobre nuestro organismo. Y este cannabinoide es el que Mechulam caracterizó estructuralmente en el año 64, que os represento aquí en la diapositiva, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el que abreviamos generalmente como T-tetra-H-hidro-C-cannabinol. Es decir, el tetrahidrocannabinol es al cannabis lo que, por ejemplo, la cafeína es al grano de café, lo que la cocaína es a la hoja de coca, lo que la morfina es al opio, lo que la dimetiltriptamina es a la ayahuasca, o lo que cualquier principio activo de una planta es a la planta completa. Por ejemplo, las cianidinas también en el arándano para prevenir la cistitis, etc. Bien, tetrahidrocannabinol, principal componente bioactivo del cannabis y responsable de la inmensa mayoría de los efectos que el cannabis tiene en nuestro organismo. Tanto los que se buscan normalmente en el terreno recreativo, el colocón por entendernos, el bienestar, la paz, la ansiedad, etcétera, como los que se buscan en el terreno terapéutico, el efecto antiemético, el efecto exigénico, el efecto analgésico, etcétera. Bien, fijaros en la fórmula del THC. El THC tiene 3 anillos, un anillo de ciclohexeno, un anillo de tetrahidropirano, un anillo fenólico, del cual cuelga una cola de 5 carbonos, una cola de pentilo. Entonces, si pensamos un poco en aspectos de química orgánica básicos, la primera propiedad físico-química que se nos puede venir a la cabeza del tetrahidrocannabinol y que realmente le diferencia de muchas otras sustancias bioactivas de plantas es su alta hidrofilicidad, su alta lipofilicidad, su poca capacidad de ser disuelto en soluciones acuosas y obviamente al final nuestro organismo, como bien sabéis, es un 70% de agua. El principal mecanismo de trasvase de moléculas entre distintos tejidos de nuestro organismo es el plasma sanguíneo, el plasma linfático. Nuestras células son básicamente un compartimento citoplasmático, acuoso, donde flotan, por decirlo así vulgarmente, distintos tipos de orgánulos, que a su vez tienen sus matrices también acuosas. Es decir, el THC es una sustancia muy fácilmente soluble en lípidos, muy fácilmente soluble en disolventes orgánicos, pero poco compatible con el entorno acuoso de nuestro organismo. Y esto, como vamos a ver, determina sus propiedades farmacológicas. Es una molécula que entra en el organismo, le cuesta distribuirse entre los tejidos porque no se transporta muy razonablemente bien a través del plasma sanguíneo, tiene que unirse a lipoproteínas, tiene que unirse a proteínas de distinto tipo y de esta manera va a alcanzar poco a poco distintos rincones del organismo. ¿Dónde va a estar más cómodo químicamente hablando el THC? Pues va a estar obviamente en los tejidos con mayor componente lipídico, en los tejidos con más abundancia de grasa de nuestro organismo. En primer lugar, el tejido adiposo, lógicamente, y de hecho se sabe, es bien conocido, que la inmensa mayoría del THC que se ingiere o que se fuma o que entra en nuestro organismo de cualquier manera, va a ir a parar en primer lugar y de forma más cuantitativamente más importante al tejido adiposo. Para que os hagáis una idea, entre el 80 y el 90% de los cannabinoides que se introducen en el organismo van a parar al tejido adiposo, donde se quedan almacenados y van poquito a poco saliendo, poquito a poco siendo transportados por el plasma, poquito a poco accediendo al hígado para que el hígado los haga un poquito más hidrofílicos y por tanto permita su excreción. Y esto es una cuestión que tarda generalmente días, no horas, como el caso de muchas otras sustancias, fármacos, etc. Entonces el THC es una sustancia de altísima permanencia en nuestro organismo. Esto, como podéis imaginar, pues tiene distintas lecturas, podría tener una cruz obvia, es que si uno se fuma un porro, por entendernos, hoy y dentro de una semana va a hacer un examen para entrar de controlador aéreo en el aeropuerto de Madrid, pues probablemente si le hacen un análisis de sangre le van a pillar todavía THC en el plasma. Pero esto también hace que, puesto que la eliminación del THC sea tan lenta, es una eliminación muy progresiva y de hecho los usuarios de cannabis que están consumiendo más o menos de forma habitual siempre van a tener trazas de THC en el organismo. Esto hace que estos cambios plásticos sean bastante amoldables a la neuroquímica de nuestro sistema nervioso y por tanto que los efectos de abstinencia al consumo prolongado del THC no sean muy marcados. Es decir, no existe una retirada brusca del estímulo como pasa en muchas otras sustancias psicoactivas, tanto fármacos como drogas o consideradas fármacos o drogas, pero en el caso del THC esta eliminación es muchísimo más lenta, por tanto el organismo puede adaptarse más progresivamente a esos cambios, que no son bruscos, como digo, y por tanto la abstinencia asociada
a la falta de THC cuando se consume prolongadamente, no da lugar a unas manifestaciones somáticas tan acentuadas como por ejemplo la nicotina, el alcohol o los opioides. Bueno, en cualquier caso, THC, principal componente activo del cannabis, componente con una farmacocinética y una biodisponibilidad bastante peculiares. ¿El THC es el único componente activo del cannabis? No, es el principal, pero no es el único. Y entre los muchos otros cannabinoides que conocemos, os quiero destacar uno de ellos, que es el cannabidiol, el que abreviamos como CBD. El CBD es un compuesto que tiene 2 anillos en lugar de 3 anillos. Este anillo tetrahidroperano está abierto. La fórmula plana del THC y del CBD son muy parecidas, pero puesto que en el CBD este anillo está abierto, rompemos este enlace y solo nos queda este enlace carbono-carbono. La estructura tridimensional del CBD es muy distinta a la del THC. De hecho, el THC tiene una forma tridimensional bastante plana, mientras que el CBD tiene una forma DL, porque este anillo pasa a adoptar una configuración prácticamente perpendicular con este anillo. Esta distinta estructura tridimensional le hace obviamente tener una farmacodinámica distinta, un mecanismo de acción diferente, no se va a unir, por lo menos esencialmente, habría que matizarlo, pero por lo menos esencialmente a los mismos receptores que el THC, y por tanto el cannabidiol ejerce sobre nuestro organismo unas propiedades farmacológicas distintas. No solo eso, sino que hoy en día sabemos que entre esas propiedades farmacológicas del cannabidiol destacan algunas que contrarrestan los efectos no deseados generalmente del THC, al menos en el terreno terapéutico. Es decir, mientras que el THC a altas dosis puede ser ansiogénico, el cannabidiol, por ejemplo, es ansiolítico. Mientras que el THC a altas dosis puede ser proconvulsivante, el cannabidiol es anticonvulsivante. Mientras que el THC a altas dosis produce descoordinación motora, el cannabidiol atenúa este efecto no deseado del THC. Moraleja o corolario, ya lo podemos ir adelantando, para el uso medicinal, al menos del cannabis, aunque también se está empezando a fomentar también dentro de lo que es el uso recreativo, es más recomendable para evitar malos viajes o para evitar problemas asociados al consumo, utilizar preparaciones de la planta balanceadas entre THC y CBD, que son mucho más seguras, tienen mucha mejor tolerabilidad y una ventana terapéutica mucho más amplia que las preparaciones que muchas veces se consumen en el uso recreativo, que son muy ricas en THC y muy bajas en CBD, y por tanto con un riesgo sobre la salud mental, sobre todo en un colectivo más vulnerable, que es la adolescencia, más elevado. Bien, destacar también que la planta del cannabis produce tanto el THC como el CBD, así como otros cannabinoides, no en la forma que tenemos aquí representada, en la forma farmacológicamente activa de nuestro organismo, sino que en lo que llamamos en la forma ácida o en la forma carboxilada. En concreto, en este carbono de aquí, en el carbono 2 de este anillo fenólico, la planta produce los compuestos con un grupo carboxilo. Y estos compuestos carboxilados no son biológicamente activos sobre nuestro organismo. De manera que para que el cannabis sea activo en nuestro organismo necesitamos eliminar este resto carboxilo, este resto ácido de este grupo fenólico. Y eso la forma, como probablemente sepáis, más fácil de hacerlo, es calentando. Calentando la preparación. Es un enlace muy sensible a la temperatura y simplemente calentando unos minutos a 70 grados, por ejemplo, conseguimos descarboxilar el THC y el CBD y por tanto que ya pasen a ser activos en nuestro organismo. Es decir, si uno come o ingiere de alguna manera marihuana cruda, sin calentar o sin descarboxilar por procedimiento, es una marihuana no bioactiva y tenemos que calentarlo. Bueno, más coloquial es el porro, obviamente lo más extendido es el porro en el uso recreativo, pero uno puede vaporizar, uno puede hacer una extracción con un disolvente orgánico, o puede hacer una extracción con un aceite, pero siempre hay que calentar para descarboxilar los cannabinoides de la planta y por tanto que pasen a ser farmacológicamente activos en nuestro organismo. Bueno, tenemos muchos cannabinoides, pero nos vamos a centrar sobre todo en la discusión posterior, en la exposición posterior, en los dos que hoy en día conocemos mejor, como os digo, el THC y el CBD. El cannabis tiene además muchos otros componentes de tipo terpénico y entre ellos voy a destacar uno. Hay mucha literatura sobre, probablemente si os gusta el mundo del cannabis, aunque sea como usuarios recreativos, pues sabéis que hay mucha literatura en internet y hay muchos trabajos sobre la posible acción de otros componentes no cannabinoides en las propiedades farmacológicas del cannabis. Hay mucha literatura, pero yo diría que todavía muy poca solidez científica en la mayoría de esos estudios. Pero sí que voy a destacar uno de los terpenos, que es el mirceno.
Habéis oído probablemente que las preparaciones de cannabis se suelen dividir en dos grandes grupos en función de cuánta euforia o cuánta relajación nos produce. Los cannabis de quimiotipo índico, que son cannabis más relajantes, más sedantes, y los cannabis de tipo sativo, que son más activadores, más euforizantes. Todavía no conocemos bien la diferencia química clave entre los quimiotipos sativos y los quimiotipos índicos. Obviamente, cuanto más THC, más sedante es la planta, y cuanto más CBD, menos lo es. Pero eso no es lo que diferencia claramente, o por lo menos no siempre, a los quimiotipos sativos de índico. La principal diferencia parece radicar, aunque esto hay que todavía confirmarlo, en un terpeno, el mirceno. En concreto, las preparaciones de cannabis con mucho mirceno, el mirceno es altamente sedante, son las que encajan mejor en los quimiotipos índicos, mientras que las preparaciones de cannabis con poco mirceno son las que suelen considerarse como sativos. Y esto parece una diferencia sutil, en realidad no es muy importante, pero por ejemplo imaginaros el caso de pacientes que están tratándose con preparados de cannabis medicinal durante muchos años. Obviamente esos pacientes usan el cannabis por necesidad, no por colocarse, por entenderse así, no por diversión. También pueden buscar efectos psicoactivos que les sean beneficiosos para la calidad de vida, pero en principio, digamos, su utilización tiene un objetivo distinto al uso recreativo. Pues para estos pacientes generalmente es importante mantener su actividad laboral, social, familiar, etcétera, lo más constante a lo largo del día y luego poder dormir bien por la noche. Bueno, pues esto sí que tiene importancia en esta distinción entre quimiotipos sativos e índico, porque los pacientes generalmente prefieren tomar un preparado de tipo sativo, más euforizante, más activador durante el día, que les permite hacer su vida normal, y luego cuando van a dormir, pues conciliar el sueño de manera más agradable y más profunda con un quimiotipo índico. Bueno, como veis, en cualquier caso, el cannabis es una planta compleja y aunque podemos racionalizar hoy en día bastante sus efectos, conociendo cuánto THC tienen, cuánto CBD tienen y cuánto mirceno tienen, probablemente haya todavía otros cannabinoides y otros terpenos que no conozcamos bien su mecanismo de acción y que puedan modular, aunque sea de forma sutil, la acción farmacológica de la planta. Pero hoy por hoy, y en el resto de la charla, como os digo, nos vamos a centrar esencialmente en estos dos cannabinoides, THC y CBD. Bien, cuando Mechulam y su grupo caracterizó estructuralmente estos compuestos a mediados de los años 60, obviamente se pudo aislar los compuestos, se pudieron ya estandarizar, tipificar y obviamente, como podéis imaginar, se empezaron a hacer ya un gran número de estudios para intentar entender su mecanismo de acción, para ver sus acciones farmacológicas en animales de experimentación, en voluntarios humanos, etc. Y a raíz de ahí surgieron en los años 80 los primeros ensayos clínicos con cannabinoides y de hecho ya los primeros medicamentos aprobados por la FDA con cannabinoides en su composición, en concreto para paliar las náuseas y los vómitos asociados a quimioterapia, en el caso de pacientes tratados con quimioterapias emetógenas en cáncer, y para incrementar el apetito y atenuar la pérdida de peso en el síndrome de desgaste, en el síndrome de caquexia asociado a cáncer y a SIDA. Después de esos primeros medicamentos ha habido otra segunda ola de medicamentos, con ya alguno aprobado en nuestro país, el Sativex para la espasticidad asociada a esclerosis múltiple, aprobado también en otros países para su uso como analgésico en distintos cuadros de dolor crónico y neuropático, y a partir de ahí surgieron también los primeros programas de dispensación estatal de cannabis medicinal, que luego hablaremos un poquillo sobre ellos. En cualquier caso, esta época, entre los 60 y los 90, dio lugar a un gran número de estudios sobre los cannabinoides, pero estudios bastante descriptivos, estudios bastante empíricos para intentar definir dosis, combinaciones, efectos farmacológicos, etc. Pero todavía el mecanismo de acción molecular no se conocía. Hubo que esperar, por tanto, aproximadamente 30 años de estudios, como digo, muy activos pero muy descriptivos, para entender cómo actúan molecularmente los cannabinoides en nuestro organismo. Y estos años 90 fueron el segundo gran avance, supusieron el segundo gran avance en el conocimiento científico del cannabis hoy en día, con el descubrimiento en concreto de moléculas específicas situadas en la superficie de muchas de nuestras células y, lo más relevante, obviamente, las neuronas, las principales células del sistema nervioso, como sabéis, que son capaces, estos receptores, como su propio nombre indica, de reconocer, de sensar, de captar, de recibir, de ahí el nombre de receptores, a los cannabinoides en nuestro organismo. Es decir, el THC no actúa de forma no específica sobre nuestras células, sino que lo hace
específicamente a través de unas proteínas localizadas en la superficie y que actúan, por tanto, como radares, como sensores de estos compuestos y que, por ende, recibieron el nombre de receptores cannabinoides. Hoy en día conocemos dos tipos de receptores cannabinoides. Hay dos genes en nuestro genoma y en el de todos los vertebrados, en realidad, y algunos invertebrados, que codifican para estas proteínas. Un gen que codifica para el receptor de tipo 1, el receptor más ubicuo en nuestro organismo, no solo en el sistema nervioso, sino también en muchos órganos de la periferia, y el receptor de tipo 2, localizado principalmente, no solo, pero principalmente, en células del sistema inmune y que, por tanto, media los efectos inmunomoduladores de los cannabinoides. Es decir, corolario, solo las células de nuestro organismo que tengan receptores de cannabinoides van a ser sensibles a los efectos de estos compuestos, si queréis, a los efectos del cannabis. Y las células que no tienen receptores cannabinoides no son sensibles, por tanto, no pueden reconocer al THC y a otros cannabinoides y, por tanto, por decirlo así, coloquialmente, el THC y otros cannabinoides pasan de largo, no son reconocidos por las células al no tener receptores y, por tanto, no tienen efectos sobre sobre ese tipo concreto de célula. Siguiendo con el mismo ejemplo que poníamos antes, la inmensa mayoría de los cannabinoides se localizan principalmente o van a dirigirse principalmente al tejido adiposo, por la alta cantidad de lípidos que tiene este tejido. Y en segundo lugar, al segundo tejido más abundante en lípidos de nuestro organismo, que es el cerebro. Entre un 5 y un 10%, en función de la vía de administración de los cannabinoides que se introducen en el organismo, para que os hagáis una idea, pasan al cerebro, que es donde ejercen sus principales acciones bioactivas, como bien sabéis. Bien, en el sistema nervioso, muchas neuronas, luego veremos cuáles, tienen altísimos niveles de receptores cannabinoides y, por tanto, el THC va a producir efectos muy notorios en nuestro sistema nervioso central. Pero los cannabinoides, aunque se acumulen de forma masiva en el tejido adiposo, los adipocitos tienen muy pocos receptores para cannabinoides, por lo cual, aunque haya mucha concentración de cannabinoide en el tejido adiposo, van a tener muchas dificultades para reconocerlos. En otras palabras, los efectos sobre el tejido adiposo, a pesar de la inmensa cantidad de cannabinoides que se acumulan, son mucho más leves que en las neuronas que expresan altas cantidades de estos receptores. Bien, pregunta obvia que se hicieron los investigadores en aquella época con el descubrimiento de los receptores y que muchos de vosotros os podéis hacer aquí. ¿Cómo narices, por decirlo claro, así más coloquialmente, nuestras neuronas tienen receptores, tienen unas proteínas en su superficie específicas para reconocer un compuesto que no es de nuestro organismo, es un compuesto que está en una planta que ni siquiera ha coevolucionado con nosotros más que en los últimos 5 milenios aproximadamente? Y no solo eso, porque estos receptores de cannabinoides están no solo en el cerebro humano, sino en el cerebro de todos los vertebrados que se hayan analizado hasta ahora, es decir, desde un mamífero, un ser humano, un ratón, por poner un ejemplo, un pez, un anfibio, un reptil, un ave. Los equinodermos, por ejemplo, también tienen altos niveles de receptores cannabinoides en muchas localizaciones de su sistema nervioso, y otros invertebrados también tienen ortólogos, es decir, genes muy parecidos al que tenemos nosotros para CB1 y para CB2. Es decir, nosotros no hemos coevolucionado con cannabis sativa, pero obviamente una sardina, una estrella de mar, una rana, no solo no fuman porros, sino que obviamente no tienen ningún contacto, no solo ellos como individuos, sino a lo largo de todo el linaje evolutivo, con cannabis sativa. Bien, la respuesta lógica, la que podéis imaginar todos, es la que luego ha demostrado ser real, y es que estos receptores no están diseñados en nuestro organismo para recibir a una molécula de fuera del organismo, como es el THC, sino para unir moléculas endógenas de nuestro organismo. Y el THC lo que haría, por tanto, sería mimetizar la acción de estas moléculas endógenas que produce nuestro organismo. Así, el propio grupo de Rafael Mechoulam, el mismo que caracterizó los cannabinoides de la planta en el año 63 y 64, caracterizado lo que ya se llamaron a partir de entonces los cannabinoides endógenos, o bien utilizando el acrónimo de endocannabinoides, es decir, moléculas que produce nuestro organismo, especialmente nuestro cerebro, que son reconocidas por receptores cannabinoides específicos, y lo que hace el THC no es otra cosa más que imitar la acción de estas moléculas endógenas. Es decir, la anandamida, por hacer un símil, sería el THC o la molécula tipo THC que produce nuestro cerebro, que controla una serie de procesos en nuestro cerebro a través de receptores específicos que expresan muchas neuronas y también otras células del organismo, y lo que hace el THC es, con una estructura química similar,
unirse al mismo centro de unión que tiene el receptor cannabinoide en la superficie de la neurona y por tanto lo que hace el THC es imitar la acción de la anandamida. Es decir, como veremos a continuación, si la anandamida es una de las moléculas que tiene nuestro cerebro para incrementar el apetito, el THC, uniéndose al mismo receptor, por tanto, va a ser reconocido de manera análoga por los mismos centros de nuestro cerebro y va a producir también un aumento del apetito. Si la anandamida es uno de los sistemas que tiene nuestro cerebro para paliar las sensaciones de dolor, el THC, uniéndose a los mismos receptores que la anandamida, va a producir, por tanto, efectos analgésicos. Y, por tanto, sucesivamente podemos establecer un correlato neuroanatómico entre zonas de nuestro cerebro que expresan receptores cannabinoides, acción de la anandamida sobre esos receptores, biológicamente hablando, y acción farmacológica del THC, imitando la acción de la anandamida. Luego podemos entrar en sutilezas, si queréis, no todo es exactamente igual entre THC y anandamida, la potencia de acción es la misma, el tiempo de permanencia en el cerebro y en otros órganos no es el mismo, pero cualitativamente sí podemos establecer, al menos para empezar, este correlato entre acciones o procesos biológicos controlados en nuestro cerebro y en nuestro organismo en general por endocannabinoides y procesos que, imitando la acción de estos endocannabinoides, afectan los compuestos de la planta. Por tanto, el siguiente paso que se planteó en la investigación, y probablemente el siguiente paso lógico que también os plantearéis, es, bueno, ¿todas las neuronas de nuestro cerebro tienen receptores cannabinoides? La respuesta es no. ¿Todas tienen los mismos niveles de receptores cannabinoides, es decir, la misma sensibilidad a ser moduladas por cannabinoides? La respuesta es no. Hay zonas en nuestro organismo que tienen mucha abundancia de receptores cannabinoides y hay otras localizaciones de nuestro cerebro que están carentes o que tienen niveles muy bajos de receptores cannabinoides. Bien, ¿cuáles son las principales zonas de nuestro cerebro que tienen más receptores cannabinoides, por tanto las que son más susceptibles a los procesos regulados por los endocannabinoides y a su vez también las más susceptibles, por tanto, al consumo de marihuana, a la imitación por el THC de los efectos de los endocannabinoides? Bien, vamos a destacar aquí unas cuantas. En primer lugar, y todos podemos ya establecer el correlato, aunque sea intuitivo, con lo que es el consumo, con lo que son los efectos del consumo de marihuana, en la corteza y especialmente en las capas profundas de algunas zonas de integración más elevada de nuestro cerebro, como el córtex prefrontal, abundan los receptores CB1 y estos receptores son, por tanto, los responsables de los efectos cognitivos, la alteración de la integración de información, cognición, aprendizaje, etcétera, que producen los cannabinoides de la planta en nuestro organismo. En los ganglios basales, la principal estructura de nuestro cerebro que está implicada en el control de la actividad motora, existe un gran número de receptores cannabinoides y a través de ellos los endocannabinoides controlan el movimiento voluntario e involuntario en nuestro cerebro. Bueno, uno de los efectos más notorios de consumir marihuana es obviamente el efecto hipolocomotor, el efecto de disminución de la actividad motora, y eso, por tanto, hoy en día entendemos, y está bien establecido, que se debe a que el THC imita la acción hipolocomotora de la anandamida y de otros endocannabinoides en los ganglios basales, en esta estructura de control motor de nuestro cerebro. Análogamente, igual que la actividad motora, también en parte la coordinación, pero sobre todo la actividad motora está controlada por los ganglios basales, como sabéis, el cerebelo está también implicado en el control de la coordinación motora. Y está también bien establecido que el efecto descoordinador que produce la marihuana se debe a la acción del THC sobre receptores cannabinoides de tipo 1 localizados en el cerebelo. Otra acción característica de la marihuana, que es el efecto amnésico a corto plazo, está mediado por la acción de THC imitando la acción amnésica de la anandamida y otros endocannabinoides en la principal región de nuestro organismo, implicada en nuestro cerebro, implicado en la codificación, almacenamiento, etcétera, de memorias, que como probablemente sepáis es el hipocampo. Y así podríamos seguir con el aumento del apetito y la disminución de la temperatura corporal que produce el THC, llevadas a cabo por imitación de los efectos análogos que produce la anandamida y otros endocannabinoides sobre receptores CB1 localizados en esa región concreta de nuestro cerebro, que es el hipotálamo, el control de las emociones, el estrés, los miedos, etcétera, que produce también el cannabis, se debe a la imitación de los efectos que hacen los endocannabinoides en otra región particular de nuestro cerebro, que es la amígdala. El efecto terapéutico más antiguo y primero establecido por ensayos clínicos ya rigurosos de los cannabinoides, que hemos mencionado antes, el efecto inhibidor de las náuseas y vómitos, se debe, como podéis imaginar también, a la imitación del efecto de los endocannabinoides para inhibir el reflejo de la náusea y el vómito, sobre todo
hay otros núcleos también, otras zonas periféricas, pero sobre todo en el núcleo del tracto solitario, que es una zona del tronco cerebral que controla el reflejo de náusea y vómito. Y análogamente con el dolor, como os comentaba antes, los endocannabinoides son uno de los principales mecanismos analgésicos que tiene nuestro organismo y por tanto el THC y otros cannabinoides de la marihuana son analgésicos imitando la acción de los cannabinoides, en este caso en muy distintas localizaciones del sistema nervioso central, no solo en el cerebro, también en la médula y en muchas terminaciones nerviosas, incluso en células no neurales localizadas en la piel y en otras zonas de nuestro organismo. En suma, en palabras del propio Mechulam, el sistema cannabinoide, que como hoy en día se llama a este conjunto de moléculas que tiene nuestro organismo, de receptores, ligandos endógenos, etcétera, y que es, ya lo sabemos bien, el blanco de acción neurobiológica del THC como principal componente bioactivo del cannabis, el efecto, digamos, la aparición de este sistema en la evolución parece relacionarse con estas características de su acción biológica. Es un sistema que nos ayuda a relajarnos, a comer, a dormir, a olvidar y en general a proteger nuestro organismo de distintos estímulos tóxicos. Bien, conociendo ya un poco cómo funciona este sistema cannabinoide, este blanco de acción biológica de los cannabinoides de la planta en nuestro organismo y por tanto podemos establecer también el paralelismo con cómo actúa la nicotina sobre el sistema nicotínico, cómo actúan los opioides de la planta sobre el sistema opioide, etcétera, etcétera, o cómo actúa la dimetiltriptamina de la ayahuasca u otros enteógenos sobre el sistema serotoninérgico. Es decir, todos los fármacos y drogas que consumimos hoy en día tienen un blanco de acción concreto en nuestro organismo, quitando el alcohol, que es más difuso, pero el resto, pues obviamente actúan a través de receptores o modulando enzimas que controlan los niveles de ligandos endógenos, etcétera. Es decir, siempre no hay una acción por arte de magia, digamos, hay una acción química bien definida de imitar o de bloquear la acción de un sistema endógeno por cualquier sustancia exógena que consumimos como droga o como fármaco. Bien, vamos a intentar entonces pensar un poquito más o elucubrar un poquillo más acerca de estas dos caras que hemos comentado antes del cannabis, para entender los cannabinoides como drogas, ponerle todas las comillas que queráis al término, y los cannabinoides como fármacos. Bien, cuando una sustancia se define como droga o como droga de abuso, utilizando ya también el apellido si queréis, pues todos tenemos en la cabeza de forma intuitiva que esta sustancia va a poder producir problemas en nuestra salud. Normalmente cuando hablamos de uso recreativo de una sustancia pensamos en primer lugar en lo que es, valga la redundancia, el uso, o si queréis el uso moderado, responsable de una sustancia que no tiene que estar necesariamente o que no está necesariamente ligada desde luego a ningún problema de salud física, mental o ni siquiera a daños a terceros, que es también una cuestión importante en este campo. Si vamos un poquito más allá ya podríamos hablar de un mal uso agudo probablemente, asociado a una intoxicación o a una sobredosis, de un mal uso prolongado que nos puede dar ya un proceso de tolerancia, es decir, de habituación a la sustancia, hasta llegar ya a un extremo, digamos, más avanzado, que sería ya un proceso de dependencia que ya está basado en un cuadro clínico con, digamos, parámetros cognitivos, parámetros comportamentales, parámetros fisiológicos que, bueno, implican que ya una sustancia pasa a ser el núcleo de la vida del usuario, se desatienden otros aspectos de la vida, a pesar de que la sustancia está produciendo efectos claros sobre la salud mental, incluso sobre la salud de terceros, y todos asociamos también la dependencia a lo que es, por un lado, la abstinencia, es decir, cuando falta el estímulo, pues la búsqueda compulsiva, y lo que se asocia, como bien sabéis, también a esta búsqueda compulsiva que en inglés denominamos craving. Bueno, pues ¿cómo los cannabinoides pueden afectar o hasta dónde llegan en ese proceso? Bien, lo primero que podemos asegurar por muchísimos estudios preclínicos, clínicos y por 5, si no 6 o más milenios de utilización, es que los cannabinoides no son sustancias que maten. Es decir, los cannabinoides no son sustancias neurotóxicas, no son sustancias mutagénicas, no producen acciones agudas sobre, por ejemplo, la contracción del diafragma o la contracción cardíaca, es decir, no actúan sobre centros de nuestro sistema nervioso que puedan llevar a cabo, que puedan dar lugar a una parada cardiorrespiratoria, como los opiáceos sí pueden hacer, los psicoestimulantes, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, son sustancias que no matan. En el año 2016, el año pasado todavía no hay cifras, pero sabéis que, por ejemplo, en lo que se ha venido a llamar en Estados Unidos la crisis de los opioides,
En el año 2016, los opioides, y muchas veces opioides de prescripción, tramadol, fentanilo, hidrocodona, oxicodona, etcétera, no heroína, como muchas veces pensamos, mataron a 64.000 estadounidenses. Para que comparéis cifras con otras cifras que yo creo que es bastante ilustrativo, toda la guerra de Vietnam mató a 58.000 combatientes americanos. Es decir, los opiáceos han matado en un año más que toda la guerra de Vietnam a estadounidenses. Y en el año pico del SIDA, que fue el año 95, y que ha sido obviamente la epidemia más grave que ha sufrido Occidente en su era moderna, hubo 43.000 muertos. Es decir, el opio ha matado, los opiáceos han matado en Estados Unidos más de un 50% más de americanos, de norteamericanos, que el SIDA incluso en su año más virulento. Entonces, eso es un contraste obvio porque el cannabis no produce muertes. Es decir, el cannabis en ese sentido ya tenemos un mínimo componente de seguridad, y es que no vamos a producir muertes. Ahora, ¿podemos producir una sobredosis? Sí, obviamente sí. La sobredosis de cannabis, lo que comúnmente conocemos como un amarillo, pues da lugar pues, a una serie de, de pérdida de conocimiento, de caída de tensión, de distintos tipos de alteraciones fisiológicas y mentales. Y probablemente, como también sepáis, creo que es intuitivo, el riesgo psiquiátrico agudo más fuerte del cannabis es tener, entre comillas, un mal viaje de cannabis que puede ir desde una paranoia, un ataque de fobia, descolocación, etcétera, hasta más allá, que sería un brote psicótico, que sería el riesgo mayor en principio que tiene, y es un riesgo serio, que tiene el cannabis. Cuando se hacen estudios de cuáles son los factores de riesgo asociados al consumo de cannabis para sufrir un brote psicótico, como podéis imaginar, aparece siempre uno a la cabeza, y es el que define el colectivo más vulnerable al cannabis, también otras sustancias, pero al cannabis en concreto, que es la adolescencia. Es decir, el cannabis es un factor de riesgo psiquiátrico, lo es, pero lo es muchísimo más en la adolescencia que en el estado, en un consumidor adulto. Es mucho más, también lo podéis imaginar, riesgo para la salud psiquiátrica, un cannabis muy psicótico, por decirlo así, y por lo que hemos visto antes ya podéis entender químicamente lo que es. Es decir, un cannabis con mucho THC y con poco CBD tiene un riesgo mucho mayor para la salud mental que un cannabis balanceado entre el THC y el CBD, que como comentamos antes tiene efectos antipsicóticos, tiene efectos ansiolíticos, tiene efectos anticonvulsivantes, etc. Bien, si seguimos adelante en el consumo de cannabis, el cannabis, ¿su uso continuado produce tolerancia? Sí, eso está muy bien establecido. La tolerancia, como sabéis, es un proceso fisiológico por el cual nuestro organismo va perdiendo respuesta a la acción de una sustancia. O, en otras palabras, una misma dosis de esa sustancia va teniendo menos efecto y, por tanto, necesitamos dosis mayores, obviamente, hasta llegar a una asíntota. No es lineal en todo el tramo. Bueno, pues sí, los cannabinoides, como muchos otros fármacos y drogas, producen procesos de tolerancia que están muy bien definidos. Vamos un poquito más allá. ¿El cannabis produce dependencia? Sí, el cannabis puede producir dependencia. Ahora, comparado con otras drogas, ¿genera más o menos dependencia o un síndrome de abstinencia más o menos dañino? Pues bueno, en ese sentido, el cannabis es más suave, digamos, que otras drogas. Pero sí, el cannabis produce dependencia y la abstinencia asociada a la ausencia de estímulo, a la ausencia de cannabinoides cuando se está consumiendo de forma prolongada, da lugar, y está bien descrito, a un síndrome de abstinencia a cannabinoides. Eso sí, un síndrome de abstinencia, ciertamente, que es más suave y más pasajero que obviamente el síndrome de abstinencia a opiáceos, pero incluso que el síndrome de abstinencia a alcohol o a nicotina, como dos, digamos, drogas legales que existen hoy en día en nuestro entorno. Bien, existe, según el NIDA, que es un organismo de luego nada sospechoso de ser proclive a la regulación del cannabis, etcétera, etcétera, según el NIDA, utilizando criterios de DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, que también son muy estrictas, las cifras oficiales son de un 9% de consumidores en Estados Unidos que tienen problemas de abuso o dependencia con el cannabis. Ahí incluimos todo, incluimos consumidores recreativos, que son la inmensa mayoría, consumidores terapéuticos, consumidores jóvenes, adolescentes, consumidores adultos, etc. Obviamente esas cifras son mayores en consumidores adolescentes, que empiezan muy temprano, que usan cannabis de forma muy habitual, mezclado con otras sustancias, un cannabis muy psicótico, etc., y son bastante más bajas en consumidores adultos. Pero sí, por entendernos, por los distintos estudios que hay en todo el mundo, y hay muchísimos, como podéis imaginar, entre un 5 y un 10% de los usuarios de cannabis, usuarios crónicos de cannabis, tienen algún problema de abuso
o de dependencia. ¿Esto es mucho o es poco? Pues como digo, en cualquier estudio que se haga comparativo con otras sustancias, el cannabis siempre está más abajo que sustancias que normalmente consideramos incluso como fármacos. Siempre en estos rankings de mortalidad, morbilidad, dependencia, abuso, toxicidad, etcétera, asociado a sustancias psicoactivas, el primero en la lista, en esa lista negra, es siempre el mismo, son los opiáceos. Siempre, en cualquier tipo de estudio que se haga, los opiáceos son los que tienen mayor problemas, los que ejercen mayores problemas en este sentido sobre nuestra salud. A continuación suelen ir los psicoestimulantes, la cocaína y sobre todo sus derivados más tóxicos como el crack, la pasta base y demás. Y luego ya hay una serie de 4 normalmente sustancias que cambian de orden en función de cómo se haya hecho el estudio, qué tipo de población, etc. Estarían las 2 drogas legales, el alcohol y el tabaco. El alcohol se ha asociado oficialmente en nuestro país, cifras oficiales del año 2017, a 12.000 muertos, mientras que el tabaco se ha asociado a 52.000 muertos el año pasado en nuestro país, ya os digo, por cifras oficiales. Y luego, por otro lado, tenemos los barbitúricos y las benzodiazepinas. Y como os digo, esas 4 sustancias, alcohol, nicotina, benzodiazepinas, barbitúricos, bueno, pues pueden variar de orden en función de cómo se haya hecho el estudio. Y a continuación suele aparecer el cannabis y los enteógenos también en distinto orden. Es decir, el cannabis sí puede dar lugar a problemas de salud mental, tanto en su consumo agudo como en su consumo crónico. No hay que banalizar lo que el cannabis puede hacer de forma no deseada en nuestro organismo, pero como os digo, la realidad es que la inmensa mayoría de los usuarios, sobre todo usuarios adultos, no desarrolla ningún tipo de problema de dependencia, o por lo menos de forma evidente en el consumo de cannabis. Sí que hay entre 1 de cada 10 y 1 de cada 20 que puede desarrollarlo y obviamente puede suponer un problema y hay que buscar terapias y formas de solucionar ese problema. Es decir, el cannabis sí puede actuar como droga en el sentido de utilizarse mal o utilizarse abusivamente, pero de manera, en general, comparativamente con otras drogas, es un poco más moderado, digamos, en los efectos que produce en este aspecto. Bien, esto es lo que os quería comentar esencialmente con esta diapositiva. Como probablemente muchos sepáis, los sistemas de nuestro cerebro que están implicados en estos procesos de abuso, digamos, de sustancias en los sistemas de recompensa, refuerzo, etcétera, es el más reconocido, es el sistema mesolímbico dopaminérgico, que realmente se intenta aplicar muchas veces a las distintas drogas más habitualmente consumidas en nuestro entorno, pero que cuando uno analiza críticamente la literatura es un sistema que responde muy bien a los procesos de abuso y dependencia en los psicoestimulantes, pero no tan bien para el caso de los cannabinoides. Es decir, no está tan claro, por ejemplo, que la producción de dopamina en el núcleo accumbens, que es una clave en este sistema, pues se asocie tan claramente al consumo agudo de cannabinoides. Hay muchas veces que el consumo agudo no produce alteraciones significativas en la producción de dopamina en el núcleo accumbens, o el consumo crónico de cannabis, como también se debería asumir según esta teoría, no produce una pérdida en la capacidad de las neuronas del área tegmental ventral para producir dopamina de forma aguda. Es decir, este sistema bien establecido se adapta bien a algunos otros tipos de drogas, pero al cannabis no tan claramente. En cualquier caso, este sistema, como os digo, está formado por una serie de estructuras que van a determinar nuestras memorias relacionadas con el consumo de esa sustancia, las emociones, en el caso de la amígdala, también asociadas a este consumo, el control de las áreas de motivación, placer, etcétera, por algunas zonas de nuestra corteza, el valor afectivo también que tienen estos refuerzos, el valor esperado de las recompensas. Es un sistema altamente complejo que responde en cierta medida a cómo el cannabis puede afectar en algunos usuarios, como os digo, a los procesos de dependencia y de necesidad, por ende, de consumir la sustancia. Y como os comentaba también anteriormente, se había introducido aquí también, un ranking negro, digamos, esta lista maldita de drogas más o menos asociadas a mortalidad, morbilidad y otros procesos que dañan nuestra salud, donde el cannabis, de nuevo repito, no hay que banalizarlo, tiene sus efectos negativos, pero está claramente por debajo de otras sustancias de uso digamos, como medicamento, como son los opiáceos, o de uso habitual en nuestro entorno, como son el alcohol y el tabaco. Bien, la otra cara, digamos, la cara más amable del cannabis, por decirlo así, la utilización del cannabis en medicina, la utilización del cannabis los cannabinoides como fármacos.
Bien, el uso del cannabis, como ya hemos adelantado, y creo que todos lo sabéis, es un uso milenario, al menos 6 siglos, al menos 5 seguro, probablemente 6 siglos bien datados de uso farmacológico del cannabis, sobre todo a partir del año 2700 antes de Cristo, en la antigua China, un tratado de medicina herbal, el Pensao, describía ya claramente las acciones farmacológicamente relevantes en terapia de los cannabinoides. Y por la descripción que se hacía en ese momento de las acciones del cannabis, acciones que han perdurado después en muchas farmacopeas, la India, Egipto, Grecia, Roma y luego obviamente Occidente, eran acciones que claramente estaban asociadas a preparaciones de la planta bien balanceadas entre THC y CBD. Es decir, no se describen en todos esos tratados ninguno de los efectos característicos que produce el THC en estas preparaciones más proclives a producir su actividad y que se han utilizado y que se siguen utilizando todavía en el terreno recreativo, probablemente de 40 a 50 años para acá. Entonces, en medicina, pero también, repito, en el uso recreativo, hoy en día se recomienda, y sobre todo para consumidores más susceptibles, la utilización, como es lógico también, de preparaciones menos psicóticas de la planta, de preparaciones más balanceadas, preparaciones más suaves, que tienen un riesgo sobre la salud mental bastante menor. Y esas son obviamente las preparaciones que estamos buscando, como podéis imaginar, en el uso medicinal. Hoy en día, como ya os he comentado anteriormente, existen medicamentos aprobados por la FDA, en concreto 2, que se llaman Marinol y Cesamed, que contienen cannabinoides en su composición, un medicamento aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y por otras agencias reguladoras, que es el Sativex, el único aprobado hoy en día en España para una de las indicaciones, ahora lo veremos, para la espasticidad asociada a esclerosis múltiple. Y como os he comentado también existen muchos programas de dispensación de cannabis medicinal implementados por muchos gobiernos del mundo. El primero y más representativo, el programa de Canadá, que empezó en el año 2001, el programa de Israel en el año 2007, y si queréis otro representativo, el programa de Alemania en el año 2016. Como probablemente también sepáis, muchos estados de Estados Unidos han aprobado por referéndum el uso medicinal del cannabis y hoy en día aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos, aproximadamente 150 millones de habitantes de ese país, tienen acceso a preparaciones medicinales del cannabis. También existen programas de regulación del cannabis recreativo, es recientemente aprobado en Canadá, programa de Uruguay, 2 estados, Sudáfrica y Georgia, tienen también programas de regulación. Y hoy en día 7 estados de Estados Unidos tienen también programas de regulación del cannabis recreativo. Pero bueno, está mucho más ascendido hasta ahora los programas de cannabis medicinal. Bien, ¿para qué se han implementado estos programas? O hay, por decirlo así, una razón ideológica, política, es decir, es de izquierdas apoyar el cannabis medicinal y es de derechas estar en contra del cannabis medicinal. Esa es una discusión muy simplista. Por desgracia, a veces obedece a la realidad. Pero si analizamos las razones por las cuales se han implementado y en qué momento se han implementado estos programas de dispensación de cannabis medicinal en estos países que muchas veces consideramos como modelos tecnológicos, científicos, de investigación, etcétera, en concreto Canadá, Israel, Alemania, por poner los 3 más significativos, veréis que, para empezar, estos programas han sido implementados por gobiernos conservadores. Es decir, el programa de 2001 de Canadá fue implementado por el gobierno de Jean Chrétien, gobierno conservador, el de Israel por el gobierno de Ariel Sharon, ni más ni menos, en 2007, y el de Alemania por el gobierno de Barbara Merkel. Bueno, pues parece que eso no concuerda muy bien con esa idea que tenemos, es de izquierdas regular el cannabis, es de derechas no regularlo. Puede haber un componente político, pero esencialmente hay un componente, en primer lugar, farmacológico y en segundo lugar, socioeconómico. En primer lugar, farmacológico, porque los medicamentos actuales que están aprobados, que contienen cannabinoides en su composición, son medicamentos que cubren muy poco el abanico de necesidades que requieren los pacientes que utilizan cannabis medicinal. Es decir, los medicamentos hoy en día aprobados o tienen unas indicaciones muy restringidas o tienen un balance de efectos terapéuticos frente a efectos secundarios no muy bien balanceados, o, como podéis imaginar, en todos los casos un medicamento tiene siempre una vía de administración y una composición química concretas. Y por lo que hemos comentado anteriormente, ya podéis imaginaros que el cannabis nos proporciona una dificultad, que es su complejidad, pero también una gran ventaja, que es su posible personalización. Simplemente combinando distintos ratios de THC y CBD
con esos quimiotipos sativos e índicos que os comentaba anteriormente de la planta, podemos personalizar una medicina de manera mucho más precisa que simplemente con un medicamento o con 2 medicamentos que podemos tener a nuestra disposición. Es decir, los medicamentos cannabinoides sí pueden ayudar a controlar la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Pero, por ejemplo, todos los medicamentos cannabinoides que tenemos hoy en día aprobados son medicaciones o bien orales o bien oromucosales, es decir, spray que se deposita en la cavidad bucal y que se absorbe poco a poco a través del epitelio bucal. Es decir, son vías de administración lentas. Y muchos pacientes, como podéis imaginar, que tengan convulsiones o que tengan brotes de dolor o brotes de espasticidad, necesitan un alivio sintomático inmediato. Y eso sí que se puede producir, por ejemplo, vaporizando cannabis, que produce un efecto en cuestión de pocos minutos. Y eso no lo permiten los medicamentos que tenemos hoy en día a nuestra disposición. El único medicamento aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y por la española, por ende, hoy en día, es el Sativex, que contiene un ratio 1:1 fijo, obviamente, como buen medicamento, de THC y CBD. Pero hoy en día sabemos que hay indicaciones donde es más interesante subir el CBD, por ejemplo, para paliar convulsiones. O sabemos que es más interesante subir el THC, por ejemplo, para inhibir náuseas y vómitos o para inhibir el dolor neuropático. Y eso no nos lo permite el Sativex, pero sí nos lo permite, por ejemplo, hacer fórmulas magistrales combinando THC y CBD en distintos ratios. El Sativex tiene un quimiotipo bastante estimulador, un quimiotipo bastante sativo, bastante euforizante. De hecho, hay pacientes que no duermen bien con el Sativex o que tienen sueños como muy agitados. Sin embargo, podemos conseguir preparaciones también 1:1 de quimiotipo sativo para permitir conciliar mejor el sueño y descansar a los pacientes. Es decir, los programas de dispensación de cannabis medicinal proporcionan sobre todo mucha más plasticidad y mucha más capacidad de personalizar distintos tipos de preparados para las necesidades individuales de cada paciente en comparación con los medicamentos que tenemos hoy en día aprobados. Esa es una razón ya de peso y creo que desideologizada para abogar por llevar a cabo programas de regulación de cannabis medicinal, es decir, explotar de manera más eficaz y más segura las acciones farmacológicas de la planta. Y luego hay otra cuestión también muy relevante, podría haber más, pero bueno, otra que es muy fácil de entender y es el precio. Obviamente un medicamento cuesta muchos años de estudios preclínicos, estudios clínicos, ensayos clínicos, etcétera, llevar al mercado, pero a veces, y sobre todo en épocas de crisis, como vivimos supuestamente, al menos en Occidente, desde hace aproximadamente 10 años, pues los sistemas de seguridad social y los usuarios individuales de cannabis medicinal no pueden permitirse pagando por su bolsillo. Para que os hagáis una idea, el tratamiento con Sativex, el único fármaco aprobado en nuestro país, obviamente depende de cuánta dosis consuma cada paciente, pero estadísticamente, de forma media, cuesta aproximadamente 10.000 euros por paciente y año. El Epidiolex, un medicamento que contiene CBD y que acaba de ser aprobado el mes pasado, se lo habréis visto, por la FDA para el tratamiento sintomático de las epilepsias refractarias infantiles, se ha calculado por la compañía que lo produce, GW Pharma, una compañía inglesa, el gasto en $32.500 por paciente y año. Obviamente son cifras absolutamente abrumadoras que se caen por su propio peso. Está claro que estos medicamentos tienen todos los estándares de un medicamento, pero si uno sopesa lo que es eficacia y seguridad frente a coste, ¿vale la pena que un sistema de seguridad social se entrampe en este tipo de medicamentos? De forma masiva, al menos. ¿Vale la pena o es ético que estos medicamentos, cuando no se utilizan para las indicaciones en que han sido aprobados y se usan de forma compasiva por otros pacientes, tenga el paciente que pagárselo de su bolsillo? Es prohibitivo, obviamente, para la inmensísima mayoría de los pacientes. Bueno, pues esa es otra razón, creo que también carente, o por lo menos no tan ideologizada como muchas veces se piensa, para fomentar estos programas estatales de dispensación de cannabis medicinal. Bien, en cualquier caso, en función de todo lo que hemos visto hasta ahora en la explicación de los efectos biológicos del cannabis en nuestro cerebro, los componentes también de seguridad, vías de administración, etcétera, biodisponibilidad de nuestro organismo, ¿cuáles son las principales indicaciones terapéuticas para las que hoy en día están aprobados los medicamentos cannabinoides o cuáles son las indicaciones que contemplan estos programas de dispensación de cannabis medicinal? Bien, os he puesto aquí las indicaciones para las cuales existe o bien una evidencia contrastada, digamos, concluyente o sustancial al menos
para su uso, o al menos una evidencia moderada basada en estudios clínicos normalmente un poco más frágiles, pero con buenos resultados para los cannabinoides. Es decir, cuando hablamos de evidencia moderada de los cannabinoides, muchas veces el problema no es la acción farmacológica del cannabinoide, sino la calidad, la robustez de los ensayos clínicos que se han utilizado para probar su acción. Bien, pues desde luego la indicación para la cual los cannabinoides son de largo en todos los países del mundo más utilizada por los pacientes es para el tratamiento del dolor. Para el tratamiento del dolor a largo plazo. Los cannabinoides a corto plazo apenas funcionan para el tratamiento del dolor, contrariamente a lo que muchas veces se cree. Pero para muchos cuadros de dolor crónico neuropático, dolor asociado al cáncer, dolor neuropático asociado a enfermedades neurodegenerativas o a daños de nervios en general, dolor asociado a artritis reumatoide, fibromialgia, etcétera, es de largo, para lo cual los cannabinoides se utilizan más. Obviamente el dolor es una entidad clínica extraordinariamente compleja, con muchos componentes puramente fisiológicos, pero también componentes psicológicos, mentales, de cómo se gestiona el dolor, y de hecho los receptores cannabinoides están prácticamente en todas las localizaciones, tanto ascendentes, desde el lugar del foco del dolor hasta el cerebro, como descendentes desde el cerebro, de vuelta al foco de dolor, y controlan de forma negativa el dolor. Muchos pacientes de dolor crónico alternan los opioides con los cannabinoides, o opioides y otros analgésicos con los cannabinoides. Existe una cierta evidencia, todavía no tenemos una relación causa-efecto totalmente establecida, pero yo creo que es cuestión de tiempo, una evidencia de que los cannabinoides y los opioides en el tratamiento del dolor pueden actuar de manera sinérgica. Es decir, si necesitamos una dosis X de morfina para producir un efecto analgésico, podemos utilizar una dosis de cannabinoides y bajar esa dosis X de morfina a la mitad de X, por ejemplo, a la tercera parte de X, para producir su mismo efecto analgésico. Y esto, como podéis imaginar, es de gran importancia para reducir el gasto y todos los efectos secundarios que producen los opioides en nuestro organismo. Así que existen ya buenos estudios de seguimiento, por ejemplo, en los dos grandes programas de cobertura social que tiene el gobierno federal de Estados Unidos, el Medicare para personas mayores y el Medicaid para las personas más necesitadas. Pues sí que hay ya estudios de muy largo plazo comparando los estados de Estados Unidos que tienen cannabis medicinal o los que no lo tienen, donde se ven que claramente reducciones en el uso de opiáceos y en todos los efectos secundarios que producen los opiáceos, y obviamente también en el coste que todo eso supone en los países que utilizan cannabis, en los estados, perdón, que utilizan cannabis medicinal frente a los que no lo utilizan. Bien, otra indicación bien establecida es la inhibición de la espasticidad, la rigidez muscular que tiene lugar en los pacientes de esta enfermedad neurodegenerativa desmielinizante, que es como sabéis, la esclerosis múltiple. Bien, el efecto mejor establecido, el que dio lugar a los primeros dos medicamentos aprobados por la FDA, es la inhibición de las náuseas y los vómitos asociadas a la quimioterapia de cáncer, de lo cual ya hemos hablado anteriormente. También esos medicamentos se aprobaron, aunque la evidencia no era tan robusta, hay que reconocerlo, pero también se aprobaron para el tratamiento de los síndromes de desgaste, la pérdida de apetito y la pérdida masiva de peso asociada a cáncer y a SIDA. En Estados Unidos, sobre todo, se empezó con el SIDA para estos estudios. Como os pongo aquí, el cannabis no solo tiene ese efecto bien conocido de aumento de la ingesta, el THC actúa sobre distintas zonas de nuestro sistema nervioso para producir primero un aumento del apetito, controlado sobre todo desde el hipotálamo, una disminución de la saciedad, controlado sobre todo por terminales nerviosas periféricas que inervan el tracto digestivo, y un aumento en lo que generalmente llamamos valor hedónico de los alimentos, es del placer que supone comer, que está sobre todo mediado por una acción en el estriado ventral. Es decir, el cannabis, el principio activo, combina esas tres acciones, lo cual resulta en un aumento en la ingesta y, por tanto, pues en una atenuación de la pérdida de peso. Con los años hemos aprendido también que no solo el THC y otros cannabinoides estimulan la ingesta, sino que también estimulan el anabolismo, los procesos de asimilación y biosíntesis de macromoléculas, de nutrientes, a expensas de lo que es el gasto energético. Es decir, en nuestro organismo existe un balance entre cómo utilizamos para fines oxidativos, como combustible, digamos, los nutrientes, y cómo reservamos esos nutrientes en situaciones de bonanza para tener luego reservas para situaciones en las cuales estemos ayunando o lo necesitemos. Bien, pues los cannabinoides, por su mecanismo de acción, hoy en día está bastante bien entendido, si luego a alguien le interesa, pues podemos entrar un poco en ello, son compuestos que fomentan los procesos de biosíntesis y de almacenamiento frente a los procesos de gasto, disipación energética. Bien, uno de los efectos más recientes y que probablemente hayáis visto en los medios de comunicación, sino los más interesados también en publicaciones científicas, es la acción de los cannabinoides
y en este caso un cannabinoide concreto, el CBD, en las convulsiones, sobre todo asociadas a epilepsias refractarias infantiles. Existen muchas epilepsias infantiles que son absolutamente intratables o que los chicos empiezan a ser más o menos respondedores a un tratamiento anticonvulsivante, pero luego dejan de responder, etcétera. Y ahí el cannabidiol ha demostrado efectos muy buenos. Entonces ya la FDA, como os he dicho, ha aprobado el cannabidiol para su uso en epilepsias refractarias infantiles. La Agencia Europea del Medicamento lo ha aprobado como medicamento huérfano, ya se está en proceso, lo aprobarán en breve, esos son los rumores que tenemos, lo que hemos oído ya desde hace unos meses, probablemente casi seguro para el año que viene esté aprobado. Y hay muchísimos programas de dispensación de cannabis medicinal donde existen estudios observacionales muy grandes, estudios abiertos, donde se determina la seguridad y la eficacia del cannabidiol en el tratamiento paliativo de las epilepsias, sobre todo infantiles. También hay estudios en adulto, pero los efectos más claros son claramente en epilepsias refractarias infantiles. Y luego hay bastantes estudios observacionales que intentan explotar las propiedades antiinflamatorias de los cannabinoides. Y por decir un nicho terapéutico concreto, donde se está avanzando bastante, sería el de las enfermedades inflamatorias intestinales, donde, como sabéis, pues existen efectos muy deleterios, muy negativos para la salud de los pacientes, que están, como su propio nombre indica, en gran medida producidas primariamente por una sobreactivación de la inmunidad, sobre todo innata, en el tracto intestinal, y para la cual los cannabinoides todavía no tenemos una evidencia sólida, pero sí se tiene poco a poco una visión de que pueden ser medicamentos prometedores en el futuro. Bien, en suma, ya para terminar, ¿qué es lo que esperamos de los cannabinoides hoy en día y probablemente en el futuro en terapia? Con base en todos estos estudios clínicos, digamos, controlados, estudios observacionales, estudios de cohortes de seguimiento de poblaciones de pacientes, estudios asociados muchas veces a estos programas de dispensación de cannabis medicinal. Bien, pues para resumir, yo lo reduciría a estos 3 puntos para llevarnos, digamos, este mensaje a casa. Los cannabinoides, y ya sabemos un poco, por lo que hemos contado, cómo actúan biológicamente, son compuestos útiles que nos ayudan a paliar síntomas de distintas enfermedades. Y por lo que hemos visto, sobre todo en 2 grandes terrenos de la salud, lo que son las enfermedades neurológicas y lo que son las enfermedades oncológicas. El cáncer. Hay investigaciones de los cannabinoides para enfermedades asociadas al sistema musculoesquelético, para la piel, en dermatología es un campo también muy activo, en otro tipo de enfermedades también, pero vamos, realmente las que tenemos hoy en día más determinadas, con mayor evidencia, son la neurología, las enfermedades neurodegenerativas y la oncología. Está claro, y todos podéis tenerlo en mente, que hay muchas terapias estándar para tratar los síntomas de estos pacientes. Imaginaros, por ejemplo, un paciente de cáncer que esté teniendo náuseas y vómitos, que podemos tratar con cetrones, por ejemplo, que esté sufriendo dolor, que podemos tratar, por ejemplo, con opiáceos, que esté sufriendo ansiedad, que podemos tratar con benzodiazepinas, que esté sufriendo caquexia, que podemos tratar con progestágenos. Bien, sí que hay medicamentos más eficaces en primera línea que los cannabinoides, o por lo menos tan eficaces como los cannabinoides, para tratar estos síntomas aislados de un paciente típico de cáncer. Pero en un paciente polimedicado y altamente debilitado, como son los pacientes de cáncer en particular, y como podéis imaginar a partir de lo que hemos visto, que son en general los pacientes que utilizan cannabis medicinal, pues en estos pacientes tenemos una polimedicación que da lugar a unos efectos secundarios muy elevados. Y los 4 medicamentos que os he comentado anteriormente son medicamentos característicos con una eficacia elevada, pero con unos efectos secundarios también muy notorios. Bien, con los cannabinoides podemos utilizar un único compuesto o una única preparación de compuestos para matar, por decirlo así, varios pájaros de un tiro y poder tratar esos síntomas con una sola medicación. Podemos quizás sinergizar con esos otros compuestos para reducir sus dosis y conseguir el mismo efecto terapéutico y, por ende, menos efectos secundarios. Es decir, hoy en día existen muchas formas de incorporar los cannabinoides en la medicina oficial, digamos la mainstream medicine, como se dice en inglés, la medicina a la que todos tenemos acceso y con la cual podemos mejorar la calidad de vida y algunos de los síntomas asociados a estas enfermedades en pacientes, como digo, crónicos altamente debilitados. Y por resumir, pues los cannabinoides se pueden incorporar, desde luego, en pacientes que no responden bien a estas medicaciones de primera línea, en terapia sustitutiva o generalmente en terapia combinada,
en pacientes que no toleran bien estos medicamentos estándar. El caso de los opiáceos es un caso clarísimo, como terapia sustitutiva o como terapia combinada, y en general, como os he comentado, para elevar la calidad general de vida de los pacientes, que es, diría que siempre, prácticamente siempre, en lo que mejor puntúan los cannabinoides en los estudios clínicos. Pero como también sabéis o podéis imaginar, normalmente los estudios clínicos no se dirigen primariamente a evaluar la calidad general de vida, porque es algo muy laxo, depende de muchos factores, es muy subjetivo, y normalmente los estudios clínicos se basan pues, en escalas motoras, en cómo crece un tumor, etcétera, en escalas objetivas, digamos, escalas radiológicas, biomarcadores, etcétera. Pero al final, cómo se siente el paciente, pues no suele ser el endpoint primario de los ensayos clínicos, pero al final es en gran medida lo que cuentan. Y entonces, en estas escalas de calidad de vida, los cannabinoides, es decir, una única medicación, sí que puede tener varios efectos beneficiosos, como hemos visto, efectos analgésicos, efectos anticonvulsivantes, efectos ansiolíticos, para mejorar los problemas del sueño, etcétera, etcétera, que pueden elevar en gran medida la calidad de estos pacientes altamente debilitados que sufren enfermedades muy graves y muy crónicas. Bueno, pues esto es, en resumen, lo que os quería comentar. Muchas gracias y cualquier pregunta estoy encantado de responderla. Muchas gracias, Manuel, por tu interesante intervención y por la cantidad de datos. Y ahora es vuestro momento. Podéis preguntar lo que queráis, cualquier duda que os quede por ahí. ¿Vale? ¿Por ahí? Sí. Bueno, las que tú quieras, yo no tengo prisa. Hola, muchas gracias, Manuel. Hola. Quería comentarte, uno de los aspectos que has comentado era sobre los efectos sobre el sistema inmune. Sí, sí. ¿Qué células son las que se expresan en esos receptores de cannabinoides endógenos, entiendo? ¿Y cuáles son los efectos principalmente descritos de estos fármacos? Sí, buena cuestión. Cuando has cogido el micrófono sabía que me lo ibas a preguntar. Bien, para resumir, pero vamos, luego si quieres te paso también alguna cosa más concreta, alguna revisión o algo así si te interesa el tema. Yo diría que básicamente todas las células del sistema inmune expresan receptores de cannabinoides, sobre todo el receptor de tipo 2. Las que más abundantes, los linfos B, los linfocitos B, las células dendríticas, también algunas subpoblaciones de linfocitos T, básicamente todas las natural killers, es decir, hay receptores CB2 en bastante cantidad. Además está bastante bien estudiado cómo a lo largo del linaje de la generación de algunas de estas poblaciones linfocitarias y cómo también según el grado de activación pues cambian los niveles de este receptor, que está ligado a migración, está ligado a control del procesamiento antigénico, a la producción de anticuerpos, de interleuquinas, etc. Es decir, realmente hay muchos procesos del sistema inmune que están controlados por los cannabinoides. De forma general, y por lo menos con las dosis que se utilizan en terapia, los cannabinoides, al menos el THC, los podemos, por decirlo de manera muy simplista, los solemos considerar como compuestos inmunosupresores. Más bien son compuestos inmunomoduladores, pero sí que al menos sobre la inmunidad innata sí que tienen un efecto depresivo. Y generalmente pues cambian el perfil TH1, TH2 de los macrófagos, sus distintas formas de maduración, de generación de moléculas proinflamatorias versus antiinflamatorias, etc. Y de hecho los efectos antiinflamatorios de los cannabinoides son algunos de los efectos terapéuticos como más relevantes, pero el sistema es bastante más complejo. De hecho, el sistema endógeno se ha visto que no solo no inhibe, sino que incluso favorece, como comentaba anteriormente, por ejemplo, la migración, la activación, producción de anticuerpos en algunos sistemas, producción también de procesamiento de antígeno, reconocimiento por células dendríticas de antígenos, etcétera, etcétera. Entonces, es altamente complejo. Otro terreno en el que se está también empezando a mirar un poco es en las interacciones en el cáncer entre las células tumorales y las células inmunes, que bueno, es un tema muy de actualidad, pero con la cannabinoides todavía estamos un poco en pañales, pero ya se empieza a ver que es una relación altamente compleja. En general, todo el mundo asume, así simplistamente, repito, que los cannabinoides van a inhibir la inmunidad innata, van a inhibir también la inmunidad adquirida, aunque no tan marcadamente. Suelen considerarse también de forma simplista como que disminuyen la capacidad inmune antitumoral, pero por ejemplo en estudios que hemos hecho también nosotros en el terreno del cáncer, nosotros observamos tanto en ratones inmunocomprometidos como
como inmunocompetentes, observamos efectos antitumorales y no nos parece realmente que sea una acción primaria dentro de la acción de los cannabinoides sobre el crecimiento tumoral. Es un tema complejo, pero sí, claramente es un tema también a tener en cuenta. Y, por ejemplo, en el cáncer, si se intenta combinar, no ya como antitumoral, sino como paliativo, los cannabinoides con pacientes que estén recibiendo inmunoterapias o que estén recibiendo cualquier tipo de terapia biológica, digamos, no digamos ya terapias experimentales celulares que impliquen al sistema inmune, pues es algo a tener en cuenta, es algo a considerar y, desde luego, hay que tener precaución, yo creo, en combinar en enfermos de cáncer que estén siendo tratados con terapias dirigidas al sistema inmune, utilizar cannabinoides. Yo creo que hay que hacerlo con moderación y con dosis escaladas. Con dosis escaladas y con regímenes muy de monitorización de los pacientes. Creo que hay que tener cuidado con eso. Sí, bueno, mi pregunta era en el mismo sentido y la has respondido ampliamente. Porque el sistema es complejo y sí, es muy complejo. En inmunoterapia... Pues, sí, en inmunoterapia creo que es un caso concreto en el cual todavía hay mucho que aprender y hay mucho que aprender y mucho que hacer. Con precaución. Y la única cosa que no has respondido, que no has dicho, es si se sabe algo de la influencia que pueden tener los endocannabinoides en la resolución, no solo la resolución de la inflamación, sino el tissue repair, la reparación de tejido. Sí, eso se sabe. Lo que es la reparación es muy buena cuestión. Lo que es la reparación no está tan bien definido, pero en la resolución sí que hay algunos estudios, tanto macrófagos peritoneales y en células de microlía, donde sí que se ve que la inmunidad Th2 y los procesos resolutivos están favorecidos por los endocannabinoides. Pero lo de la reparación es un aspecto muy, muy interesante que no está tratado. Sí. Buenas. Siguiendo el hilo, en enfermedades como la artritis reumatoide, por ejemplo, el uso de cannabis es más bien para regular esa respuesta inmunitaria excesiva o bien para paliar solamente el dolor. Bueno, es una combinación. En artritis reumatoide todavía no hay ningún medicamento aprobado, pero los programas de dispensación medicinal sí que lo consideran en todos ellos, en Canadá, en Estados Unidos, en otros lugares, en Israel, etcétera, y hay bastantes pacientes, no tanto como en dolor neuropático, por ejemplo, otro tipo de dolor crónico, pero sí que hay bastantes pacientes que lo utilizan. Y es un componente, claro, es difícil separar los dos componentes porque es un dolor característicamente inflamatorio y, por tanto, digamos, el aspecto inmune está íntimamente relacionado con el dolor. Pero sí se supone que es un efecto paliativo, que los cannabinoides producen un efecto paliativo sobre la respuesta algésica, sobre la respuesta de dolor, y quizá los cannabinoides, por su efecto inmunomodulador, podrían de alguna manera alterar la progresión de la enfermedad. Pero esa segunda cuestión, que sería más interesante, obviamente, todavía no está determinada. Pero sí que el efecto paliativo sí está bien descrito. Claro, justo iba por ahí, ¿no? Sí. Casi todos los fármacos que se usan en esta enfermedad son anti-TNF. Sí, y no sé si hay estudios suficientes como para usar a la vez los cannabinoides o... Todavía no, pero es una línea de trabajo abierta. Pasa igual con la esclerosis múltiple. No tenemos ninguna evidencia todavía en pacientes de que los cannabinoides afecten a la progresión de la enfermedad. Sí que atenúan algunos síntomas, esencialmente la espasticidad y el dolor neuropático. Pero si los cannabinoides teóricamente pueden controlar la respuesta inmune, pueden proteger a los axones de desmielinización, pueden evitar una respuesta gliótica exacerbada, etcétera, que eso sí se ha observado en modelos animales, todavía no lo sabemos en pacientes. El efecto, digamos, sintomático sí que está bien definido, pero el efecto de bloquear o atenuar al menos la progresión todavía es algo abierto que se está claramente investigando. Bueno, gracias por la presentación, por la charla, la verdad muy interesante. Cambiando un poquito la línea, pero igual siguiendo el título, ¿no?, de la presentación, tal vez podrías hablarnos un poquito de cómo que vendría a ser una especie de síntesis, ¿no?, entre droga y fármaco, tomando en cuenta, y te he escuchado hablar de enteógenos, ¿no es cierto? Y tal vez como, si es que, tal vez qué piensas tú en el tema del autocultivo y de personas adultas, ¿no?, con una intención adecuada, en un contexto adecuado, usarlo más bien como en algo que vendría a ser una síntesis, ¿no?, entre droga y fármaco, y tal vez un poquito con esto que habías mencionado de enteógenos. Gracias. Bueno, es una cuestión, sí, podríamos estar
debatiendo, dando cada uno nuestros puntos de vista, porque ahí sí que, aparte de cuestiones meramente farmacológicas o clínicas que ya hemos comentado, pues ahí sí que puede influir un poco la percepción que tenga cada uno del problema de la droga, la guerra a las drogas, las mejores políticas antidroga, cuáles son todos los efectos nocivos que ha producido la guerra contra las drogas, mucho más que todas las drogas juntas que podrían haber producido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero bueno, ahí sí que los límites, etcétera, pues vienen un poco ya determinados por también la experiencia personal de cada uno, lo que ha visto a su alrededor, lo que ha visto en su vida, ¿no? Y cómo considera que deberían tratarse estos problemas desde el punto de vista ya más social o sociopolítico, ¿no? Pero, a ver, si bien podemos separar de forma operativa, como hemos hecho a lo largo de esta charla, y creo que todo el mundo más o menos tiene en la cabeza lo que es un consumo de droga, de una sustancia, de un consumo de fármaco, y sí que podemos establecer esos dos nichos. Está claro que si tiramos un poco más del hilo, podemos llegar a un punto en el que esos dos nichos relativamente separados se vayan juntando, incluso que se vayan confundiendo. La propia OMS reconoce la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como algo que va mucho más allá. Es decir, al menos un equilibrio, por entendernos, entre ese triángulo clásico de cuerpo, mente y alma, y no solo la salud individual, sino la salud en un contexto de entorno, ¿no? De nuestros congéneres y del medio ambiente. Entonces la salud, tratada de esa manera, de un punto de vista más integral y más holístico, ya nos empieza a acortar un poco las diferencias entre este uso tan a veces separado de cannabis como droga y como fármaco. Yo creo que en la práctica se puede establecer muchas veces, pero realmente si empezamos a apretar un poquito los dos mundos y acercarlos en este contexto más holístico que la propia OMS proclama de salud, pues claro, cuando uno piensa en general un consumidor moderado, responsable de cannabis, ¿para qué utiliza el cannabis? Pues lo utiliza para mejorar su salud, esencialmente. Lo utiliza para quitarse la ansiedad, para quitarse el estrés, para dormir mejor, para olvidarse de los problemas que ha tenido, para divertirse, para reírse, etc. Entonces, ¿eso es salud? Pues sí, es salud. Es salud no controlada médicamente, es salud por autoadministración, digamos, de una sustancia, pero al fin y al cabo es salud. Lo que pasa es que es verdad que es un contexto en el cual, en determinadas situaciones, sobre todo, como he comentado antes, un colectivo más vulnerable como es la adolescencia, pues puede dar lugar ya a que la cosa, por entender, no se vaya de las manos y produzca problemas sobre la salud mental, ¿no? Cuando lo que se está intentando es lo contrario. Pero sí, realmente hay un balance ahí donde creo que todos buscamos en nuestra vida pues las cosas que nos gustan, vivimos solo una vez, intentamos ser felices y hacer felices a los demás, y unos pues van al fútbol, otros se tiran en parapente, otros les gusta hacer música, y otros pues buscan también las sustancias psicoactivas pues para mejorar su estado de bienestar, si se quiere así, y algunas son sustancias legales, como el alcohol, y a mucha gente le gusta tomarse un par de cubatas o un par de copas de vino para estar más tranquilo, reírse con los amigos y relajarse, y a otras personas les gusta tomar marihuana o les gusta tomar enteógenos. Entonces ahí, bueno, pues hay que sopesar los balances entre, para cada consumidor, qué es lo que sienta bien, lo que no sienta bien, qué es lo que puede producir efectos no ya sobre su salud, sino sobre la salud de terceros, sobre su entorno familiar, o su entorno social o laboral, etcétera. Y yo creo que para eso yo sí que creo, a lo mejor soy muy inocente, pero creo en un mundo mejor. O sea, yo sí que creo en políticas constructivas, políticas educativas, no en políticas represivas que ya han demostrado que no funcionan y que han producido mucho más daños colaterales que cualquier, como digo, daño de todas las drogas juntas que nos podíamos imaginar. No basta con ver los muertos en México en los últimos 11 años, desde que se ha recrudecido la lucha contra la droga, aproximadamente 200.000 muertos, solo muertos, sin contar heridos y gente totalmente desarraigada. Entonces, todos los gobiernos títere que hay en Sudamérica, toda la corrupción que hay asociada al narcotráfico, ¿no? Entonces, realmente es un problema muy grave. No se ha solucionado un problema, se ha quedado otro problema todavía más grave. Y yo sí que quiero creer que podemos aspirar a una sociedad mejor, basada en políticas informativas, políticas educativas, políticas de mano izquierda, políticas de, bueno, pues de formación crítica, digamos, de los ciudadanos, incluso de los adolescentes, para hacerles entender que el consumo de sustancias psicoactivas en esa edad, y del cannabis en concreto, sí que está asociado claramente a un mayor riesgo en la salud mental, y de forma quizá permanente, no de forma transitoria, que es quizá lo más grave. Y bueno, pues yo creo que los adolescentes no son tontos. Los adolescentes, si les dices esto está prohibido, no lo tomes, y ven que no les pasa nada, pues lo van a tomar y van a seguir tomando otras cosas. Pero bueno, hay que buscar políticas imaginativas, políticas de separar quizá el cannabis de otras drogas más duras, pues separar el cannabis callejero de
marihuanas que se pueden consumir de forma más moderada y con más seguridad en edades más avanzadas, hacerles ver que sí pueden esperar mejor. Políticas, ¿cómo se suele llamar?, de reducción de riesgo, no de eliminación del riesgo, porque el riesgo está ahí, las drogas son consustanciales a la historia de la humanidad y van a seguir siéndolo, nos han permitido romper las barreras biológicas que de otra manera no podríamos romper para aspirar a la paliación, al conocimiento, a la exploración, incluso a lo místico, ¿no? Y bueno, pues buscar eso, formas de hacerlo más eficaz y más, digamos, aprovechable también por los usuarios. Esa es una creencia ya más personal. Pero bueno, creo que sí, que el terreno terapéutico y de droga, de abuso, muchas veces se pueden tocar o hay algún intervalo ahí más neblinoso donde se puede tocar y que, bueno, pues se puede también aprovechar para mejorar la salud de algunos ciudadanos que decidan libre y responsablemente, y eso creo que es crucial. La libertad tiene que ir asociada, obviamente, a no dañar a terceros, para empezar, y a otras cuestiones éticas absolutamente lógicas, pero bueno, también unos derechos individuales a eso, autoconocerse, autoexplorar, a autoeducarse, que deberían ser inalienables, ¿no?, a los seres humanos. Yo creo en ese mundo mejor, pero no sé si lo veremos alguna vez. Vale, yo en mi caso lo primero agradecerte la charla y Muchas en gracias. segundo lugar quería realizar una cuestión sobre el tema que has comentado del incremento del anabolismo. No sé si puedes entrar un poco más en detalle, si esto se traduce en una mayor acumulación de reservas, si supone un incremento de la tasa metabólica y también si esto está relacionado o no con los quimotipos que decías más activantes o más sedantes en función, pues, de terpenos u otros cannabinoides, la tetrahidrocannabinobarina o similar. Es buena cuestión esa. Bueno, empezando por el final, te diría que en principio no, aunque hay estudios clínicos, probablemente sepas, porque parece que lo sabes, con THCV y con CBG, por ejemplo, estudios que han llegado a fase 2 no son muy claros y algunas veces se mejora la respuesta a glucosa y también la respuesta a insulina en estudios, digamos, de cargas de glucosa y de seguimiento de los niveles de insulina. Luego los efectos sobre los lípidos plasmáticos no están tan claros. Pero bueno, sí, hay cannabinoides secundarios y probablemente cannabinoides o compuestos no cannabinoides asociados a estas diferencias sativo-índico que pueden ser importantes. Pero vamos, lo más conocido, el THC, agonista de CB1. Sí, hoy en día sabemos que CB1 está presente en muchas localizaciones de nuestro sistema nervioso central, que ya he comentado, que controlan el apetito y que controlan el gasto energético, y en tejidos clásicamente relevantes en el metabolismo energético, como son el hígado, como es el músculo estriado, el músculo cardíaco, como es el tejido adiposo, sobre todo en distintos estadios de diferenciación de los adipocitos. Como veo que sabes del tema, los receptores cannabinoides son receptores acoplados a proteínas G y normalmente, casi siempre, no siempre, pero casi siempre se acoplan a proteínas G inhibidoras y por tanto disminuyen la actividad de la vía de la AMP cíclico con la proteína quinasa, que como sabes es una vía clásicamente catabólica en el organismo. Por tanto, ya para empezar, los receptores cannabinoides sí que tienen conceptualmente, y se ha visto experimentalmente, un efecto inhibidor sobre esa vía catabólica y por tanto una mayor derivación, digamos, del metabolismo hacia el anabolismo. Sí, se han visto, hay estudios que están bastante bien hechos de cómo el receptor CB1, modulando esta vía del AMP cíclico, también modulando AMP quinasa, por ejemplo, controla la lipogénesis en hígado, controla la lipogénesis en tejido adiposo, controla la síntesis de glucógeno en hígado y músculo y cómo modula también la captura de glucosa. Sí que existen experimentos también en animales completos donde se ve que en efecto los cannabinoides disminuyen el gasto energético y mejoran de alguna manera el acoplamiento, que no sabe bien cómo, el acoplamiento, el ratio PO, digamos, en la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Los cannabinoides también disminuyen la expresión de la UCP1 y de otras proteínas que están implicadas en disipación energética. Entonces sí que hay un buen, digamos, no diría excelente, pero un buen conocimiento preclínico en sistemas celulares y de animales de laboratorio de cómo los cannabinoides fomentan el anabolismo a expensas del catabolismo, y eso tiene una cierta repercusión, aunque en humanos hay menos estudios, en lo que hemos comentado antes, en tratar de promover la ingesta y de inhibir el gasto energético en situaciones de caquexia. Sí que hay estudios también con voluntarios humanos donde se ven efectos parecidos, pero obviamente no están tan desarrollados como los estudios preclínicos. Pero sí, y se saben relativamente bien las vías de señalización y es un aspecto bastante en boga hoy en día y que dará lugar seguro
a nuevas posibles aplicaciones terapéuticas o a una optimización de las que ya se tienen hoy en día. Hola, Manuel. Hola. No sé si... No se oye. Vamos, te oigo porque estamos aquí cerca, pero... Sí, está. Sí. Yo primero quería agradecerte tu investigación y todos estos años de dedicación para ver el potencial terapéutico del cannabis, y te quería hacer una pregunta en cuanto a si el tratamiento con cannabinoides puede llegar al final a disminuir la producción de endocannabinoides por parte del propio organismo, y luego también si nos podrías explicar un poquillo la parte del cannabis como neuroprotector y en la neurogénesis para enfermedades neurodegenerativas. Vale, pues vamos a intentar resumir. Con respecto a lo primero, eso es algo concebible, pero realmente en los pocos modelos animales en los que se ha estudiado, normalmente, y de forma curiosa, la inyección aguda de cannabinoides produce un aumento en la producción de endocannabinoides, mientras que, como sí cabía suponer, la administración crónica de cannabinoides disminuye la producción de endocannabinoides. Eso es lo que conceptualmente yo creo que todos imaginaríamos, y lo que explica también, bueno, pues en los cannabinoides y en otros tipos de sustancias los procesos de abuso, dependencia, etcétera, ¿no? O por lo menos en parte. Entonces, si yo me imagino, aunque en humanos no está establecido, pero que el consumo prolongado de cannabinoides, si hace algo sobre la producción de cannabinoides, es disminuirla. Es lo que me imagino, y que sí que tiene una base preclínica, aunque en estudios agudos ya te digo que no se ha visto. Y sí, el papel neuroprotector de los cannabinoides, bueno, hay muchísima, desde el año 2000, bueno, el año 1996 en realidad, que existe la primera evidencia o sugerencia de que los cannabinoides pueden ser protectores en sistemas de cultivo de neuronas. Ha habido muchísima investigación, nuestro grupo empezó también hace como 10 años en este terreno, y sobre el papel, basado en modelos preclínicos, los cannabinoides tienen buenas propiedades bastante prometedoras como agentes neuroprotectores. Por ejemplo, inhiben la excitotoxicidad, inhiben la neuroinflamación, inhiben el estrés oxidativo, y son capaces, en modelos también prolongados de neurodegeneración crónica, en modelos de Alzheimer, en modelos de enfermedad de Huntington, son capaces de atenuar la pérdida neuronal, la atrofia de algunos núcleos cerebrales, son capaces de mejorar la sintomatología de la enfermedad, etc. Es decir, los modelos preclínicos son muy prometedores. Ahora, nos estamos enfrentando a uno de los grandes enemigos de la salud de la humanidad, que son las enfermedades neurodegenerativas. Y no hay que echar las campanas al vuelo. Es decir, hay que ser muy cauto, porque realmente hoy en día, ¿qué tenemos que no sea mínimamente, como mucho, paliativo en enfermedades degenerativas? Nada. Todos los estudios muy prometedores que se han realizado, por ejemplo, con antiinflamatorios, con antiexcitotóxicos y con antioxidantes en animales de experimentación, ninguno ha funcionado, ninguno ha llegado al mercado en enfermedades neurodegenerativas humanas. Todos los estudios que se han hecho muy prometedores con antioxidantes, con minociclina, con distintos tipos de antiinflamatorios, con antiexcitotóxicos, lo único que es mínimamente efectivo, y que de hecho, considerando el balance entre eficacia y efectos secundarios, muchas veces ni se utiliza, es el riluzol, que es un antiexcitotóxico para ALS, para esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, es un antiexcitotóxico sucio, no tiene un efecto solo sobre la liberación o señalización glutamatérgica, pero realmente es lo único que yo me atrevería a decir que hay hoy en día, considerando todos esos estudios durante tantos años tan prometedores, controlando estrés oxidativo, controlando la neuroinflamación y controlando excitotoxicidad. Entonces, ¿podemos esperar que los cannabinoides hagan algo? Pues no lo sabemos. Por estadística, por probabilidad supongo que no, pero bueno, hay que intentarlo, claro. Los cannabinoides es verdad que combinan esas tres propiedades, son antiinflamatorios, son antioxidantes y son antiexcitotóxicos, funcionan, como digo, bastante bien en modelos experimentales de daño agudo y de neurodegeneración crónica, pero en humanos todavía, igual que sí que tenemos pruebas de efectos paliativos de los cannabinoides en enfermedades neurodegenerativas, y las más relevantes, las dos que he comentado, inhibición de la espasticidad asociada a esclerosis múltiple e inhibición de convulsiones en epilepsias refractarias infantiles, si los cannabinoides pueden producir alguna mejora en lo que es la progresión de la enfermedad, eso todavía no lo sabemos. Yo sí me atrevo a aventurar algo, quizás en hipoxia
isquemia neonatal, el tratamiento con CBD, que ya ha sido aprobado como tratamiento huérfano y que va a empezar un estudio clínico en Estados Unidos, ha sido aprobado por la FDA, por los estudios preclínicos muy robustos que están hechos por un grupo además de aquí de Madrid, el doctor Pepe Martínez Orgado. Pues yo creo que sí, que eso quizá nos dé una sorpresa de cómo un cannabinoide puede no solo atenuar un síntoma, sino que quizá pueda mejorar el curso de la enfermedad. Pero hasta ahora no tenemos pruebas y creo que va a ser una batalla muy difícil, pero bueno, todos los que estamos implicados en ella pues intentaremos hacerlo lo mejor posible. Hola. En primer lugar me gustaría agradecerte la charla. Gracias. Y si puede ser, me gustaría hacerte dos preguntas. Por un lado, has comentado, si te he entendido bien, que los cannabinoides no actúan o no está tan claro su acción sobre el área tegmental ventral y por lo tanto no afectaría sobre la vía mesolímbica y en la liberación de dopamina. Entonces, podríamos decir que no es cierto o no está tan claro que a largo plazo podría derivar en esquizofrenia o en la aparición de algunos fenómenos psicóticos. Y por otro lado, has comentado también el uso de formas sólidas para uso oral y la preferencia de la vía inhalatoria por su acción inmediata y supongo que también por el hecho de que hay que calentarlo. Entonces, me gustaría saber si existe algún riesgo o peligro sobre el uso del consumo de cannabis sobre las vías respiratorias. A ver, dos puntualizaciones que dan respuesta, yo creo, a las dos preguntas que hace, que son muy interesantes. Empezando por la segunda. Yo no he hablado de fumar porros, yo he hablado de vaporizar, y son cosas bien distintas. Porque cuando sometes a cualquier planta, me da igual el cannabis que el tabaco que la lechuga, a un proceso de combustión, obviamente estás generando no solo monóxido de carbono, sino que estás generando muchas sustancias potencialmente carcinogénicas que son dañinas para el tracto respiratorio, incluso también para el tracto gástrico, para el tracto digestivo. Y eso es lo que obviamente produce, o sea, el tabaco como planta no produce cáncer, lo que produce cáncer es fumar tabaco. Y lo mismo pasaría para cualquier planta. Entonces, fumar obviamente tiene su riesgo. Uno puede ya discutir, hay muchísimos trabajos sobre eso, si el humo del cannabis es más o menos carcinogénico que el del tabaco, si eso se puede más o menos compensar con que el cannabis se fuma en menos cantidad que el tabaco. Bueno, hay muchísimos estudios. En principio, en una palabra, yo diría que no hay grandes diferencias entre el potencial carcinogénico del humo del cannabis o el humo del tabaco. Hay tendencias, hay estudios que dicen una tendencia en un sitio, otro en otro, no que los fumadores de cannabis retienen más el humo en el tracto respiratorio que el fumador de tabaco. Pero en general el problema es el humo derivado de cualquier planta. Y la vaporización no es un proceso de combustión, la vaporización es un proceso de nebulización en esencia. Entonces es como si te hicieras unos vaos de eucalipto, por decirlo así, por entendernos. Entonces, cuando se promueve, al margen de que cada ciudadano es libre y responsable, debería serlo para decidir, pero es cierto que si bien en el contexto recreativo lo normal es fumar porros, lo más frecuente me refiero, en el contexto terapéutico, ese concepto de porro terapéutico que se acuñó en los años 90 aquí en España, pues ese concepto ya está bastante en desuso, porque los pacientes lo que hacen es tomar aceites u otras formas de cannabis oral para tratamientos prolongados y luego para brotes lo que hacen es vaporizar, que no tiene los riesgos que supone la combustión en el tracto digestivo y bueno, en general sobre la salud. Tampoco he dicho que los pacientes prefieran una u otra. Lo que sí he dicho es que los medicamentos que tenemos hoy en día solo contemplan vías de administración lentas, mientras que se olvidan, por decirlo así, o no tenemos ningún medicamento oficialmente aprobado que suponga una entrada rápida y por tanto un alivio sintomático rápido. Y lo que hacen normalmente los pacientes, más que preferir una u otra, es combinarlas. Normalmente los pacientes toman de forma crónica, prolongada, aceites o cualquier otro preparado similar por vía oral, vía sublingual, pero vamos, por entendernos, vías lentas. Y luego para brotes concretos, brotes de espasticidad, brotes convulsivos, brotes de dolor, etcétera, utilizan la vaporización. Entonces, bueno, lo normal es si disponemos de esos dos medios, de esas dos herramientas, pues lo lógico es utilizar ambas en función de las necesidades de cada paciente. Pero repito, no estoy hablando de fumar porros, sino de vaporizar. Y volviendo a lo primero, que también es buena cuestión, tampoco he dicho que sea una cosa blanca y negra. Es decir, los estudios en modelos animales normalmente asociados, es verdad, a
cannabinoides sintéticos más que al propio THC, o a dosis altas de THC, sí que suelen determinar modulaciones a la alta, aunque a veces son a la baja, de dopamina, tanto en el área tegmental ventral como en otras zonas del estriado y de la corteza. Me refería más a los estudios de imagen en consumidores humanos. Normalmente estos estudios de imagen en voluntarios humanos, a los que se le inyecta intravenosamente THC, por ejemplo, digamos que en su mayoría, si los ves en conjunto, los efectos sobre dopamina en el núcleo accumbens son pequeños, son tendencias. La tendencia sí que existe, pero no es tan claro, desde luego, como con los psicoestimulantes o como con el alcohol. Con ese modelo se adapta muy bien a los psicoestimulantes, no también al alcohol y a los opiáceos o a la nicotina, pero de manera razonable, por lo menos en parte. Pero el cannabis, en la práctica de lo que es el Homo sapiens, digamos, el ser humano que consume, no tanto. Primero, por lo que digo, por esos efectos agudos que no son ni mucho menos tan notorios como el caso de la cocaína, por poner un ejemplo. Y segundo, otra de las predicciones, obviamente, de la hipótesis dopaminérgica mesolímbica, es que el consumo prolongado disminuye la capacidad aguda de las células de la tegmental ventral de producir dopamina en el núcleo accumbens. Y eso tampoco se ha visto tan claramente con los consumidores crónicos de cannabis. Es mucho más claro en los consumidores crónicos, por ejemplo, de anfetaminas o de cocaína, de psicoestimulantes, pero no con el cannabis. Entonces, yo creo que lo que yo he querido transmitir es que esa hipótesis responde solo en parte a los efectos de abuso o dependencia del cannabis. No digo que no esté implicado, pero yo creo que es una parte de la historia. Y una parte de la historia es ya dentro de la hipótesis dopaminérgica, es la dopamina en el estriado ventral, más la dopamina en otras zonas del estriado y en corteza, es decir, no solo el núcleo accumbens puede ser relevante en estos procesos del cannabis y de otras sustancias también, pero el cannabis en concreto. Y luego probablemente a otros sistemas, sistema GABAérgico, sistema opioide endógeno, que sí que están implicados por algunos estudios preclínicos y algunas sugerencias clínicas en los procesos de dependencia a THC. Entonces, bueno, no es la historia completa, es lo que yo he querido decir. Hay otros sistemas que pueden estar también implicados, pero tampoco es un sistema que se pueda, obviamente, descartar, y el acuerdo general es que en parte sí que contribuye. ¿Vale? Sí, yo quería preguntarte sobre las diferencias estructurales en el cerebro adolescente que lo hacen más sensible a estos riesgos, y sobre la solidez de la asociación con la esquizofrenia, que es algo que yo he oído muchísimo y que tú no creo que no has nombrado. Salido, perdona, que eso no. Sí, vale. También es verdad que eso no lo he comentado. Sí, o sea, empezando por el final, si quieres, la mayoría de los estudios, obviamente, describen, tanto en modelos preclínicos como modelos en pacientes o en consumidores, un riesgo a la psicosis, a sufrir brotes psicóticos por el consumo de cannabis. Repito, cuando estos estudios empiezan a desmenuzar en subvariables, pues claro, todo eso es puntualizable. Mucho más riesgo en el adolescente que en el adulto. Mucho más riesgo con altas dosis de THC que con bajas dosis de THC. Mucho más riesgo con un ratio THC-CBD alto que con un ratio THC-CBD más bajo, un cannabis más equilibrado. Más riesgo en edades tempranas, por los adolescentes que empiezan a los 13 años, frente a edades más tardías como los 18 años, por ejemplo. Más riesgo si se consume el cannabis combinado con otras sustancias que si se consume el cannabis solo. Es decir, todos los odds ratios, todos los factores de riesgo en estos estudios se pueden claramente estratificar en función de distintas variables. Pero sí, el cannabis, eso es verdad, no hay que banalizarlo, el cannabis tiene un riesgo psiquiátrico, eso sí que es evidente. Con estos particularidades y muchas otras las particularidades que te he comentado y muchas otras que te puedes imaginar. Todos somos distintamente sensibles a cualquier sustancia y el cannabis no es la excepción. Pero bueno, claramente sí que existen al menos esos parámetros que diferencian más alto riesgo o menos riesgo en función de edad, tipo de cannabis, cantidad, edad de inicio, etcétera, etcétera. Esquizofrenia, sí, existe una relación en la mayoría de los estudios entre consumo de cannabis, edad de inicio en el consumo de cannabis, cantidad de cannabis que se ha utilizado en el consumo, cantidad de THC, eso hay menos estudios porque ha sido ya más posterior, pero sí que hay también indicios de que el ratio THC-CBD es importante o no en establecer estos factores riesgos. Pero sí, también hay estudios que sugieren que incluso el consumo adulto, en edades que ya se consideran adultas, ya en 20, 22 años, empezando en esa edad, también se mantiene un mayor riesgo de esquizofrenia. Ahora, pues, como decía antes, son
billetes que compras para la lotería. Puedes estar jugando toda tu vida 20 números a la lotería y no te toca nunca, y un día juegas un número y te toca, pues también puede ser con el cannabis. Y la psicosis o incluso el riesgo de esquizofrenia. Puede haber un consumidor altísimamente sensible que tiene una primera experiencia psicótica con el cannabis y que eso quizá le determine a tener más susceptibilidad a sufrir psicosis y a larga quizá esquizofrenia. La esquizofrenia es un cuadro clínico muy complejo y a veces también se incluyen en esquizofrenia muchos otros síndromes parecidos que no están tan bien caracterizados en términos patológicos y sintomáticos, ¿no? Pero sí, el cerebro, ahora vemos si quieres por qué, el adolescente es más sensible a psicosis cannábica y esquizofrénica que el adulto. En ambos casos existe un riesgo, pero claramente el riesgo es mayor en adolescencia. ¿Cómo es el riesgo comparado con otros factores? Bueno, pues por ejemplo es menor que el riesgo genético. O sea, tener un hermano con esquizofrenia es más riesgo, es un factor de riesgo claramente más alto que el consumir cannabis. Hay factores étnicos, también factores sociales, hay factores también que no están muy bien definidos, pero que están asociados, por ejemplo, a haber sufrido algún tipo de infección o de enfermedad en alguna etapa temprana de la vida. Hay muchos estudios que determinan, pues no solo esos factores de riesgo, sino cuantitativamente intentan concretar. Pues esto tiene un riesgo de 3 veces, esto un riesgo de 20 veces, esto un riesgo de 2 veces. Entonces, bueno, pues el cannabis es un factor de riesgo menor que el riesgo genético, por ejemplo, pero mayor o similar a algunos rasgos étnicos o de consumo de otras sustancias. Y el cerebro del adolescente o del niño, ¿por qué es más sensible? Pues es muy fácil de entender. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro pesa aproximadamente 1/3 parte de lo que pesa en el organismo adulto. La inmensa mayoría de las neuronas están ya formadas, pero las neuronas no están ramificadas todavía. Todavía tenemos muchos procesos de fasciculación axónica y de generación de terminales, de neuritas, etcétera, que tenemos que culminar a lo largo de esos primeros 20-25 años de vida. Entonces tenemos, digamos, plantados los árboles con sus principales ramas, pero todavía nos queda el crecimiento de todas las ramas, el establecimiento de conexiones, etcétera. Y luego, por otro lado, no nos olvidemos que en el cerebro, y en el cerebro humano en concreto, las neuronas no son ni siquiera las células más abundantes. Las células más abundantes cuantitativamente son las células de glía. Y las células de glía, tanto las de microglía como oligodendroglía como astroglía, juegan papeles fundamentales en la generación, en la estructuración y en la fisiología de nuestro cerebro adulto. Y en los procesos de gliogénesis son esencialmente procesos postnatales. Hay una primera infiltración prenatal de células de microglía en el cerebro, pero las células de microglía son claramente minoritarias, comparadas luego con los astrocitos, las células de astroglía, que son las más mayoritarias. Se calcula que en el cerebro humano hay 1,4 astrocitos por cada neurona, como un 40% más de astrocitos en números que neuronas, y la formación de astrocitos y luego la formación de oligodendrocitos son procesos postnatales que pueden, obviamente, verse también afectados por el consumo de sustancias. Entonces, el cerebro no digo ya de un recién nacido, de un niño, sino incluso de un adolescente, es todavía un cerebro plástico, un cerebro que está formándose, y sobre todo toda la conectividad, la formación de vainas de mielina, la arquitectura tridimensional tan compleja de muchas sinapsis y de estructuras cerebrales en general, que suponen una comunicación muy fina y muy directa entre las células de glía y las neuronas, pues puede verse afectada mucho más notoriamente en esos procesos de formación que cuando ya el cerebro está formado a término o prácticamente a término. Todavía en humanos asumimos que puede haber una remodelación de espinas, por lo menos en algunas zonas, quizá neurogénesis en la zona subgranular del giro dentado del hipocampo, quizá. Pero bueno, básicamente a partir de los 20-25 años el cerebro ya, por entendernos, está formado, mientras que cuando se nace el cerebro todavía no está más que muy primariamente formado y quedan todos los procesos de culminación de la neurogénesis y de establecimiento de conectividad, más todos los procesos esencialmente de gliogénesis. Muchas gracias por su charla. Gracias. Quería preguntarle por las fuentes endógenas de cannabinoides, si estas residen en el sistema inmune o en el sistema nervioso u otros, y si se ha intentado modular estas sin cannabinoides exógenos. Sí, la respuesta es que sí a lo segundo y bueno, sí, básicamente todas las células de nuestro organismo en mayor o menor cantidad son capaces de producir endocannabinoides, pero los estudios más abundantes que existen, como puedes imaginar, y más detallados son el sistema nervioso, porque es donde los cannabinoides, tanto endógenos como
los de la planta pues producen acciones más notorias, ¿no?, en nuestro organismo. Están bien determinados los procesos de generación del cannabinoide, que no he mencionado su nombre porque el nombre es más complicado y para una audiencia multidisciplinar pues es a lo mejor más difícil de digerir, pero el endocannabinoide mejor determinado no es la anandamida en cuanto a su acción biológica, sino el 2-araquidonilglicerol, es un monoacilglicerol, que está muy bien determinada su formación, por ejemplo, en las neuronas postsinápticas. La maquinaria se conoce bien como un estímulo, por ejemplo, glutamatérgico, activa un receptor de glutamato de tipo 1, sobre todo el MGLUR1 o MGLUR5, cómo eso se acopla a proteínas G, cómo eso activa la formación de la fosfolipasa CB. Bueno, está muy bien determinado todo el proceso en la arquitectura sináptica de muchas zonas de nuestro cerebro de cómo se generan los endocannabinoides. La anandamida también, de hecho la anandamida se descubrió antes que el 2-araquidonilglicerol, se determinó antes su proceso de síntesis, pero cómo se asocia a la actividad sináptica no está tan claro como para el 2-AG. Digamos que luego el 2-AG ha adelantado a la anandamida en cuanto a sus mecanismos, al conocimiento de sus mecanismos moleculares. Células del sistema inmune, por ejemplo, los macrófagos producen, y la microglía en el sistema nervioso producen altísimas cantidades también de endocannabinoides. Se conocen también relativamente bien los procesos de síntesis. Sí, digamos que en los últimos 20 años se ha armado un cuerpo académico bastante sólido para entender cómo se generan los cannabinoides molecularmente, qué estímulos los producen, cómo llegan a sus dianas de acción y cómo actúan a través de los receptores CB1 o CB2. Y otros receptores quizá que no he mencionado, pero que están más en discusión. Sí, se ha intentado también modular. Claro, es una estrategia farmacológica muy frecuente que se ha utilizado muchísimo en farmacología en general y en neurofarmacología sobre todo, en vez de utilizar agonistas directos frente a un receptor que son menos selectivos porque van a inundar el cerebro y van a actuar sobre todo en las zonas, que van a tener un tiempo de permanencia en la sinapsis muy elevado, que no se van a producir de forma dependiente de estímulo, etcétera, pues vamos a intentar modular, inhibir, por ejemplo, las enzimas de degradación. Vamos a intentar inhibir las enzimas de degradación de monoaminas para elevar los niveles de monoaminas y tener una respuesta, por ejemplo, en depresión mayor, por poner un ejemplo. Entonces, esa aproximación terapéutica en animales de experimentación se ha trabajado mucho con cannabinoides. Existen buenos inhibidores de las dos principales enzimas de degradación de los endocannabinoides, una para la anandamida y otra para el 2-AG, y sí se pueden administrar estos compuestos a los animales. Se ve que la anandamida y el 2-AG se elevan en los lugares donde tienen que elevarse en ese contexto fisiopatológico. Todo encaja muy bien. Ahora, la traslación a la clínica todavía está en pañales, por no decir que prácticamente desechada. Hubo un ensayo clínico, no sé si lo leísteis, hace 1 año y medio aproximadamente en Francia, donde un inhibidor de la enzima ácido grasoamida hidrolasa, que es la principal enzima de degradación de la anandamida, pues dio lugar a casos muy graves, a un muerto y a varios muertos cerebrales, digamos, ¿no? Y es muy probable que eso no tuviera que ver con la inhibición de esta enzima, que fuera un off-target, lo que fuera, pero la realidad es que todas las compañías que tenían programas de desarrollo de inhibidores de FA y casi también de monoacilglicerolipasa, que es la enzima que degrada el 2-araquidonilglicerol, pues se han parado por precaución y se han parado porque los inversores ya no quieren invertir ahí, etcétera. Entonces, sí, sobre el papel es una aproximación prometedora, pero se ha quedado un poco castrada, digamos, por este ensayo clínico que fue realmente muy dramático. En el futuro, pues probablemente lo veamos, pero va a haber tiempo para tal. En general, la química médica sobre cannabinoides ha sido un campo súper activo y desde los años 80 aproximadamente se han empezado a sintetizar cannabinoides sintéticos, más o menos selectivos del receptor 1 del 2, antagonistas del receptor 1 del receptor 2, agonistas parciales, agonistas inversos, moduladores de las enzimas de degradación. Es decir, hay muchísimas herramientas que hoy en día tenemos a nuestra disposición para trabajar con animales de experimentación, con células, etcétera. Pero nada de eso ha llegado a la clínica. Todo eso se ha quedado en el camino por distintas razones. Los agonistas CB1 porque producen efectos psicoactivos muy fuertes. Los agonistas CB2 porque producen una eficacia bastante menor en los modelos en que se han probado en humanos, que yo creo que no fueron los adecuados, porque probaron en modelos agudos, experimentales de dolor, y donde podrían funcionar yo creo en modelos sostenidos. Pero bueno, en cualquier caso, las preparaciones crudas de marihuana, como tienen THC, tienen CBD y tienen otros componentes, digamos que atacan el componente sobre todo inflamatorio del dolor desde muy distintos puntos de vista. Y la compañía, de hecho, que diseñó los ligandos CB2 selectivos, que fueron ensayo clínico hasta fase 2, que fue una compañía de Israel, ahora se dedica a producir cannabinoides, digamos, preparados medicinales de cannabis, porque han visto que los efectos analgésicos, por ejemplo, en artritis reumatoide y otros tipos de dolor inflamatorio, son mucho más mensurables, mucho más importantes cuando estás utilizando preparados relativamente crudos de
del cannabis que cuando utilizas un ligando selectivo de CB2. Los inhibidores de FA y Maglipasa, ya te digo, los de FA se han caído por esto y los de Maglipasa creo que van a llevar la misma vía, y los antagonistas, probablemente conozcas el Rimonabant, el antagonista de CB1, pues también se tuvo que retirar del mercado. Estuvo 2 años aprobado por la FDA, por la EMA, perdón, y no fue aprobado al final por la FDA porque tenía efectos psiquiátricos muy, muy importantes, ¿no? Es verdad que clínicamente sí producía un aumento de la ingesta, producía una atenuación del metabolismo, conseguía disminuir moderadamente, pero bueno, conseguía disminuir algo el peso corporal y el diámetro abdominal, etcétera, pero bloquear el sistema cannabinoide, un sistema que se supone que en parte está implicado en mantener un estado de ánimo, pues un estado de salud vital, digamos, elevado, pues realmente produjo efectos psiquiátricos muy negativos, hasta incluso con suicidios en algunos pacientes, y por tanto, pues ahí está claro que los efectos secundarios superaron en la balanza los efectos terapéuticos. Entonces hoy en día, por suerte o por desgracia, solo tenemos los compuestos de la planta en la farmacología cannabinoide. No tenemos compuestos sintéticos, más que anecdóticamente la nabilona, que es un agonista sintético de CB1 que produce los mismos efectos, está indicado por la FDA para las mismas enfermedades que el THC y que otros cannabinoides de la planta, pero como digo, al ser un agonista bastante potente de CB1, es muy difícil dosificar los efectos terapéuticos con los efectos secundarios, porque cuando los pacientes tienen un efecto terapéutico buscado, tienen al mismo tiempo efectos secundarios ya poco tolerables. Entonces, bueno, para bien o para mal, tenemos que jugar con la planta, con las combinaciones que nos ofrece y con la personalización lo más optimizada para los distintos pacientes. Sí, por aquí te quería, muchas gracias por la presentación y te quería preguntar cuáles son los posibles riesgos, por ejemplo, asociados al consumo de spice drugs, de las cannabinoides sintéticos actuales que se están, de vez en cuando se van modificando, se van creando nuevos compuestos. Sé que hay por algún artículo que hay descritos efectos muy peligrosos, algún infarto, y quería saber tu opinión. Ahí sí que, como comentaba antes, el cannabis no mata, es decir, los fitocannabinoides, los cannabinoides de la planta no matan, pero sería incorrecto decir que los cannabinoides no matan. Los cannabinoides sintéticos que están presentes en Spice, en K2, en este tipo de marihuana sí pueden llegar a matar, y de hecho hay casos clínicos de muerte cerebral y de muerte real de pacientes por estos cannabinoides sintéticos. Son cannabinoides que ya los conocíamos los investigadores, porque son cannabinoides que utilizamos en el laboratorio, son agonistas potentes de los receptores cannabinoides, agonistas 100 veces más potentes, por ejemplo, que el THC, pero se empezaron a enriquecer algunas preparaciones de marihuana hace años con este tipo de compuestos, obviamente para buscar un colocón más fuerte y tal, pero realmente los efectos han sido bastante nocivos, y ahí sí que hay casos clínicos bien descritos de muerte asociadas a sobredosis por estos compuestos, muchos malos viajes, muchos brotes psicóticos, muchos efectos cerebrovasculares importantes. Y sí, vamos, desde luego yo no sé a qué mente se le puede ocurrir haber hecho eso, pero con todo lo que conocemos hoy en día es algo absolutamente desrecomendable. Son compuestos de muy alto riesgo, no solo psiquiátrico, sino cerebrovascular, incluso alto riesgo neurotóxico, ¿no? Entonces, yo no sé si te ocurre probar, yo no los probamos, me parece una locura tomar eso, porque está muy bien descrito además, y quizá la única parte positiva es que tiene un efecto aversivo bestial, o sea, por lo que reportan los consumidores que lo han tomado y que han salido adelante, no se les va a ocurrir tomarlo probablemente ninguna vez en su vida, porque son sustancias muy altamente intoxicantes, ¿no? Bien, pues yo creo que ya es bastante tiempo, no hay más preguntas. Agradecer de nuevo a Manuel Guzmán esté con nosotros en Encuentro Complutense, que en breve, ya he hablado con él, no tardaremos mucho en hacer otra, quizá en febrero o marzo, y gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias.